Mi tío es dueño de una pequeña plaza comercial donde hay 10 locales, y a mediados de noviembre unos ladrones irrumpieron la barbería de uno de los locales y vaciaron todo lo que había. Al día siguiente, después de levantar los reportes, los locatarios le dijeron a mi tío que debería poner un velador y me dijo que si no me interesaba trabajar cuidando la plaza. La paga era buena, pero me acabó de convencer cuando me dijo que me daría las llaves de la papelería, la cual también está en la plaza y es dueño, y me explicó que allí podría dormir, descansar, ver la tele o meterme a internet para perder el tiempo. Me dijeron en mi casa que estarme desvelando en mi cuarto a hacerlo en un trabajo y que me paguen, pues que mejor me fuera a ayudarlo, y eso hice. Las primeras semanas estuvo normal, pero la verdad es que con el tiempo te aburres de tener tanto tiempo libre. Una noche llegué al Oxxo por un café y revisé los locales, y en el pizarrón de los pendientes me dejaron dicho que tirara todos los compilados de hojas y libros en los contenedores. Estos libros en su mayoría eran impresiones o tesis que se rehacen por temas de formato, mal encuadre o errores de tinta. Saqué las cajas de la papelería y al tirarlas de rápido revisaba los títulos. Les daba una pequeña ojeada, pero entre tantos libros había uno que no tenía portada, solo era un encuadernado negro, y al ojearlo, en la primera hoja tenía un dibujo de un ser muy extraño, parecía como un demonio. Se me hizo interesante y lo dejé a un costado y tiré los demás. Para cuando llegué a la papelería, me puse a ver de qué trataba. Me acomodé con mi café y mis galletas para checar ese libro. Al principio, es la historia narrada en primera persona, de un joven que acabó formando lazos con una amistad, que lo invitó a ser parte de un culto que idolatraba un demonio, que afirman tiene décadas radicando en México. Él pensó que solo sería un culto de adoración y nada más, pero en un ritual donde fue invitado, le tocó estar presente y vio que esa gente no se andaba entre las ramas para idolatrar a este demonio por el tipo de tributos, regalos y hasta sacrificios que los creyentes le hacían. Al parecer, poco a poco lo fueron convenciendo, hasta que al final acabó haciendo su iniciación. Cuando al fin terminó, fue digno de pasar un sótano a ver dónde tenían la escultura del demonio que idolatraban, y lo tenían dentro de una caja de madera con terciopelo. El joven la tocó, le rindió tributo, y en un microsegundo pudo ver todo el pasado de este ser a través de los años y todas las atrocidades que ha hecho en gente, cómo ha echado a perder sus vidas y el alma. Eran un montón de historias, cientos, miles, así que al haberme atrapado con el puro intro del libro, pensé que este sería una buena forma de pasar la noche, y empecé con la primera historia, que por lo que vi no estaban en orden cronológico. Quizás este libro solo era un borrador de las memorias de quien lo haya escrito. La primera experiencia con ese demonio que les contaré fue de un señor que vivía en el Estado de México. Se llamaba Juan, y era un señor humilde que de toda la vida tenía una ética laboral inquebrantable, que mucha gente le envidiaba. Él solo estudió hasta la secundaria, pero siempre fue el más dispuesto de hacer su trabajo de la mejor manera, y aunque le ponía todas las ganas del mundo, él siempre vivía al día con su esposa y sus 3 hijos en la casa de sus padres, que también ya era gente necesitada y mayores de edad. Él no era la persona más religiosa del mundo, aunque sí de vez en cuando acompañaba a su mamá y esposa a misa los domingos. En un viaje de esos que hacen en los barrios para visitar la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre, sus padres, esposa e hijos se fueron todos en bola desde un día antes, muy temprano, para tener buen lugar a la llegada de la Virgen. Ese día cuando llegó a su casa estaba sola, cosa que no recordaba cuándo fue la última vez que había pasado eso. El tener todo silencio le dio una paz que desconocía, porque su casa era muy pequeña y humilde, y siempre había ruido, ya sea por sus padres, su esposa o los niños. Pensando que pocas veces se logra eso, quiso hasta festejar. Se fue a la tienda, se compró un pomo de ron y lo que nunca, descansó, escuchando música y tomando unos vinos. La noche llegó y cuando menos se dio cuenta ya estaba muy tomado y poco a poco se empezó a poner muy sentimental. No sé si les ha pasado, de esas veces que tienes tanto silencio para pensar que haces una remembranza de la vida que llevas y te das cuenta que siempre ha sido una llena de carencias y dolor. El señor Juan recordó que de joven era bueno para la escuela y pudo haber seguido estudiando, pero no había dinero para eso, y el pensar que ahora toda su vida sería así de complicada y difícil lo ponía aún más triste. Se paró enojado, buscando respuestas, y dando vueltas por la sala se encaminó una figura de la Virgen, y en un momento de reflexión, enojado, le preguntó de cara a cara a la Virgen que si siempre será su forma de vida esta, pues la neta no lo siente justo. Él y su familia se esfuerzan de corazón con todo lo que tienen, pero nomás no pueden.
Siempre lo han hecho por el camino de Dios, pero pareciera que jamás logran de salir del hoyo en el que sienten que están ahora. De manera frontal le preguntó que por qué le va tan mal en la vida, y esperando una respuesta, la figura se la dio. El señor Juan jura que claramente vio cómo la figura parpadeó, y fue tanto su asombro que hasta se le bajó lo borracho y dio pasos hacia atrás por el miedo que lo invadió. Pensando que la había ofendido, él rápido se fue a la tienda por una veladora y la prendió, diciendo a la Virgen que lo perdone por ser imprudente en sus preguntas y reclamos, que no volverá a pasar. Juan ve que como al decir eso, la flama de la veladora se hace larga, pero grande, como 4 o 5 o 6 veces más grande de lo normal. Pensando que eso era una señal, empezó a hacer preguntas, y aunque suene imposible, después de prueba y error durante toda la noche, el señor Juan logró encontrar un patrón de afirmación y negación a sus preguntas. Cuando la flama se hacía larga, era una confirmación de qué hacer, y cuando se apagaba, significaba que no hiciera eso. A partir de allí, el señor Juan siempre tuvo una veladora prendida para la figura de la Virgen, y como por arte de magia, siguiendo sus consejos a sus preguntas, su vida cambió, como en el trabajo, donde llevaba más de 14 años como empleado de mantenimiento y reparación, porque de repente le ofrecieron ser gerente de mantenimiento de la nave industrial, pues como todo ese tiempo trabajó para la empresa, él literalmente se la sabía de todas. Él le preguntaba a la Virgen que si era correcto tomar ese puesto, y al decir que sí, pues lo hacía. Su salario creció significativamente. Al tener ese puesto podría seleccionar proveedores, y estos para tener los contratos le ofrecían dinero debajo del agua, y en cosa de 6 u 8 meses su vida había cambiado por completo y para su familia. Pero como dice el refrán, no hay pelado que aguante la prosperidad, pues ahora ganando buen dinero y en grande, empezó a conocer cosas que jamás estuvieron a su alcance, y perdió digamos un poquito el piso. Con dinero, el señor Juan le pagó unas vacaciones en Acapulco a su familia y a sus padres para que se fueran a descansar, y él, con el pretexto de que no podía ir por el trabajo, se quedó en su casa, ya libre, pero solo él, y acomodándose todo, pues vio la oportunidad de ser infiel para llevarse una chava para pecar en la casa. Eso jamás le había pasado por la cabeza, de hacer lo que está haciendo, pero con dinero, digamos que buen puesto, pues le fue fácil coquetear con personas, y una de las guardias, prometiéndole que le iba a subir de área, se la llevó a echar pasión. Primero se pusieron a tomar en su casa y pasarlo a gusto, y cuando estaban a media caricia, el señor Juan jura que empezó a escuchar una voz muy lejana, pero que le decía claramente que embarazara a la guardia. La voz fue cada vez más y más fuerte, que no lo dejaba concentrarse, al punto que mejor pararon la faena, porque él no se sentía bien. Se fue al baño a mojarse la cara y tratar de entender dónde estaba escuchando esa voz, cuando de repente, ¡pum!, que tú en el transformador del barrio y se va la luz en toda la colonia. Él rápido se fue por la veladora que solía usar para comunicarse con la figura de la Virgen, y al tomarla, sin lograr distinguir quién o qué era, sintió como un ser robusto y con mucha fuerza la abrazó por la espalda, y susurrándole al oído, le repitió una y otra vez que embarazara a la guardia. El señor se asustó tanto que pensó que alguien se había brincado a robar, lo cual no era descabellado, pues vivía en un barrio bravo, y todos en la cuadra ya sabían que su familia tenía dinero, porque los estaban viendo con otros ojos, pues poco a poco empezaron a comprar cosas y hasta el señor Juan ya tenía carro nuevo. El señor Juan quiso sacar golpes y se puso atento, pero así de repente quien lo abrazó desapareció. Todo fue muy extraño para él. Asustado y cargando la veladora, fue al cuarto para encontrarse con la guardia y decirle que se vista, pues alguien se había brincado a su casa, pero al encontrarla solo vio a la muchacha sentada al filo de la cama, mirando la nada. Él le preguntó que si estaba bien, y al mirarle los ojos se dio cuenta que no tenía ojos, tenía solo los huecos, y con una voz de posesión le gritó a Juan que tiene que hacer parte de su trato, o que estaba pensando, que todo le estaba yendo bien en la vida por solo poner una pequeña ofrenda, como la veladora que carga en sus manos. Él se asustó tanto que ni adiós dijo, y se fue corriendo así en calzones por la cuadra, directamente al templo del barrio. Llorando contó lo que vivió y estaba pasando, y aunque el padre lo escuchaba con dudas, mostró valentía, y se ofreció a acompañarlo a su casa apenas llegara la luz al barrio. Estando dentro, la muchacha guardia ya no estaba, había desaparecido, y Juan le explicó todo lo que vivió, desde el momento de un episodio de frustración cuando habló con la figura de la Virgen hasta el punto en el que llegaron ahora. El cura se acercó a la figura, ya que era tocar le quemó la punta de los dedos como si fuera acero caliente. El señor Juan la tocó, pero a él no le afectaba, y con la indicación del cura
quebraron la figura para rezar a los pedazos y quitarle toda la maldad que hay dentro de ella, pero al hacerlo, descubrieron que había una segunda figura dentro, hecha de piedra de tejolote. Era una figura de un ser con cuernos, ala y un estómago prominente. Al ver que esto era claramente brujería, el cura preguntó que de dónde consiguieron esa figura. El señor Juan dijo que tiene como 9 años con ella, que seguramente su señora compró la imagen en un tianguis, ya que a ella le gusta echar sus vueltas donde venden chácharas. El cura, al ver que hablaba de manera sincera y notar que el señor Juan era buena persona, solo que era un pobre diablo que se había subido un ladrillo y perdió el piso, le dio un consejo y le dijo que cualquier cosa que haya recibido u obtenido por idolatrar a este ser lo devuelva, pues no necesita tener un demonio a su espalda que le diga que está en deuda con él. Él, sabiendo que perdería todo lo de su nueva vida, no le importó y aceptó, pues ahora lo importante era salvar a los suyos. Al lunes siguiente, en su chamba, el señor Juan pidió a la gerencia que lo regresaran a su antiguo empleo. No importaba si le bajaban el sueldo, y como el que quedaría a cargo era un asistente que podría sacar la chamba por la mitad del salario, los de arriba dijeron que sí, y el señor Juan regresó a su área. Todo lo que compró, como electrodomésticos, carro, etc., lo vendió todo, y el dinero obtenido lo gastó en llevar comida a la gente que anda en los hospitales cuidando su racita. La figura del demonio se la llevó el cura, y comentó que su intención era enviarlo al obispo de la zona, ya que él tiene contacto directo con el Vaticano, y ellos sabrán qué hacer. Don Juan no sabe qué fue de esa estatua, pues allí acaba su experiencia, pero en el libro, quien tuvo estas visiones recopiló todo y sabe cuál fue el siguiente destino de esta figura, que claramente era un demonio en estado físico. Cuando terminé de leer la primera experiencia me quedé muy intrigado, pensando sobre qué quería ese demonio. Quizás quería reencarnar en el vientre de la muchacha y tener un cuerpo humano, no lo sé. Así que al atraparme por completo, leí la siguiente experiencia, que por como lo escribieron, uno pensaría que le pasó en la década de los 50. Todo esto le ocurrió a un chamaco de 5 años, al que llamaban Teco, porque tenía los ojos muy grandes y negros como tecolote de monte. Era el menor de 4 hijos y vivían a la falda de un cerro, donde se daban grandes cultivos de café, así que se podrá pensar que era cualquier parte del sureste del país. Una mañana el joven Teco estaba sin hacer nada en el corral de la casa, acompañando a su mamá, que estaba dándole de comer a los animales del corral, como cualquier otro día, cuando de repente una revuelta de gente de la comunidad pasó muy cerca de la casa y estaban pegando de gritos y buscando ayuda del cura. Resulta que en la madrugada de ese día, en la cantina de la zona, se amanecieron tomando y jugando varios señores a la baraja. Se calentaron tanto los ánimos que después de apostar de a tostón, empezaron a meterle poco a poco más dinero, o así le metían animales de corral, apostaban caballos o incluso hasta grandes parcelas de siembra. Todos estaban enojados porque un señor que se crió en ese pueblo pero en su adultez pasó muchos años en San Luis trabajando en las minas, regresó con mucho dinero y lo estaba disfrutando en grande, tomando bastante y apostando de a mucho dinero. Él estaba ganando todas las manos que jugaba y fue tanta su racha que varios hijos de los hacendados de las cafetaleras, que también les gustaba jugar a la baraja y podían costearse apostar a esos niveles, le fueron a jugar pero todos perdían. Empezaron a decir que seguro estaba haciendo trampa, pues nadie podría tener siempre la mano ganadora, y buscándole con qué sacarle pleito, entre pujones y haciéndose de palabras, al revisarle su chamarra buscando la trampa, le encontraron una figurita de piedra, amarrada como si fuera un guaje de agua. Su forma era un ser con cuernos, y pensaron que seguro este señor estaba haciendo brujería, y por eso siempre estaba ganando. Todo el mundo sacó la pistola, y se hicieron de palabras, y cuando alguien se enojó de más, empezaron a soltar los tiros para ajusticiarlo, allí mero en la cantina, pero aunque no lo crean, ninguno de los hombres logró darle un disparo. Fue una razón más para pensar que este señor estaba del lado del diablo, porque fueron decenas de tiros, pero ninguno logró impactarlo. Todos salieron de la cantina para ir tras él, y en la persecución, este hombre se fue rumbo al monte, donde están los desfiladeros, que son difíciles de caminar, y con un mal paso en una piedra suelta te pueden llevar hasta el fondo. El señor apostador corrió, pero al no conocer de bien a bien los senderos que ya habían cambiado desde que era joven, se resbaló y se cayó feo como tronco talado por todo el monte,
pero como si fuera un milagro, él no perdió la vida, simplemente estaba muy pero muy lastimado. Cuando lo revisaron para buscar la extraña figura del demonio, él ya no la tenía. Seguramente se le cayó, entre las tantas vueltas que dio en su caída por el cerro. Desgraciadamente, para cuando llegaron con el cura para que se confesara y encontrara perdón divino, el señor no quiso hacerlo, y solo repetía una y otra vez que él no respondía a nadie más que a su amo. El señor falleció, y aunque le dieron entierro cristiano, mucha gente, incluso hasta parte de su familia lejana, no estuvo presente, pues todos ellos afirmaban que ese joven ya no era el que conocían de niño, seguramente ya era alguien enviciado por el demonio. Volviendo con el chamaco Teco, empezaron a notar que después de ayudar a su mamá en el aseo del corral, el chamaco se iba al monte a perder el tiempo, y lo hacía así casi todas las mañanas. Regresaba después de mediodía, y al preguntarle qué tanto hacía, él comentaba que jugaba con un chamaco en el monte. Pensaron que seguro sería algún vecino del pueblo, pero la cosa se empezó a poner muy extraña, cuando ya la mamá notó que Teco estaba cada vez más y más gordito, y también ya rara vez quería comer en la casa. Le dijeron que si estaba comiendo en una casa ajena de algún vecino, y si era así, ya no debía hacerlo para no ser tan encimoso, pero el joven Teco dijo que no lo hace en ninguna casa. Él come en el monte con su amigo, que siempre tiene comida para ofrecerle, y la verdad es que sabe muy buena. Y ahora sí, preocupados con quién pasaba el tiempo, el chamaco Teco, le preguntaron que quién era ese niño con el que se junta en el monte, y él comentó que es un muchacho con la piel muy rara, es pura costra, como si fuera de piedra, y vive en la pura falda del monte. De las cosas que le ofrece, desconoce que sea, pero siempre saben bien ricas, y de las cosas que suelen hacer, solo es buscar guaqueques para que él pueda agarrarlos, mas no sabe qué hace con ellos. La mamá de Teco le comentó eso a sus hermanos, y les dio la encomienda que en una chance fueran a ver a qué se refiere el chamaco Teco con su amigo del monte. Los hermanos, como eran adolescentes, no le tomaron mucha importancia, y jamás fueron a vigilarlo. Otro mes pasó, y Teco ya estaba con un sobrepeso notorio. La familia no estaba atenta al chamaco, pues como era temporada alta en los cafetales, los adultos estaban dándole duro a la cosecha, y como se vive en el campo, si no trabajas no comes, así que esa fue la razón que Teco no estaba en el radar de los adultos, y como no generaba problemas pasaba siempre desapercibido. Una noche estaban todos en la casa, tanto los papás como los hermanos, y después de cenar, vieron cómo Teco pasó por la sala con un morralito, con un cambio de ropa, y propio como lo haría un chamaco de 5 años, dijo que ya se va para la ciudad, con su amigo el que vive en el monte. En la casa, todos soltaron las carcajadas al escucharlo. Quizás fue la primera vez que en la familia hablaron todos con Teco, y pusieron atención a lo que le pasaba a su hijo. Él ya estaba muy pero muy pasado de peso, y de nuevo dijo que su amigo ya se siente mejor, aquel que conoció en el monte. Al principio pareciera que estaba quemado porque estaba lleno de costras, similares como si fuera hecho de piedra, pero poco a poco, después de comer tanto guaqueque, ya no está así. Sigue teniendo cuernos y piel escamosa como las iguanas, pero a como se lo ha mostrado, casi toda su gente tiene esa forma. Los hermanos y padres al escuchar eso se miraron consternados, pues sonaba que estaba teniendo contacto con algo que claramente no era humano, y peor aún, sonaba hasta demoníaco. Como en el pueblo ya estaban muy en ascuas por lo que le pasó al señor apostador y su figura demoníaca, creyeron que todo esto estaba vinculado. Y a Teco le dijeron que vas para atrás, y lo encerraron en su cuarto, con la encomienda a los hermanos que él de ahora en adelante no va a estar solo en ningún momento del día. Se lo llevarán incluso al trabajo también, no para que ayuden la cosecha, pero para que no le quiten un ojo encima. Trataron de preguntarle a Teco qué más sabía sobre este ser y cómo lo conoció. Dijo que fue muy extraño, que primero lo vio desde cuando era muy chiquito. Él se acercó pensando que era un guaqueque pequeño, y de poco a poco fueron teniendo comunicación, y ya fue que empezaron a darle duro a la cacería de estos animales. Este ser poco a poco fue creciendo, y afirma que más o menos ahora es de su altura. Esa noche, sin duda debió ir con el cura del pueblo, para explicar lo que pasó con su hijo, pero como la verdad estaban cansados de la temporada de cosecha, ya era hora de descansar, para darle duro al amanecer, y no trabajar con el sol de frente. Trataron de dormir los padres en sus cuartos, y los 4 hijos en el suyo, pero no fue por mucho tiempo. Cuando escucharon el primer ruido en el corral, era un claro berrido de una chiva, y cuando el papá fue a revisar qué podría ser, vio esta horrible cosa, y ya confirmó lo que tanto temían. Era un demonio, con unos ojos rojos, y aunque era pequeño en tamaño, daba miedo el solo verlo. El señor lo que hizo fue tomar un madero con el que atrancan la rejilla del corral,
y después le gritó a su esposa para despertarla. Cuando ella lo hizo, le dijo que metiera a Teco a un semihueco que había debajo de su cama, donde solían poner a las chivas cargadas para que tuvieran a sus crías y nadie las molestara. La mamá lo hizo y de paso despertó a los chamacos y le dijo a los hermanos que pase lo que pase, nadie se tiene que llevar a Teco. Y aunque los hijos tenían miedo de lo que estaba pasando, tomaron lo que fuera para defenderse, pues lo que sea que se quiere llevar a Teco tendrá que pasar sobre ellos, y eso no lo permitirán. Todo ese tiempo Teco se veía serio, mas no asustado, como si pareciera que él en verdad quería irse con el demonio, o ese extraño ser que había allanado su casa. Me gustaría decir que pudieron hacerle frente a ese horrible demonio, pero ni su papá y su mamá lograron darle batalla, pues bajo la penumbra de la noche, este ser se movía y tomaba por sorpresa dejándolos muy mal heridos. Los tres hermanos dieron la batalla de su vida, dejaron el alma hasta el último suspiro en su aliento, pero tampoco fue suficiente para detenerlo. Si bien no les quitó la vida a ninguno de los familiares, los dejó a todos lisiados, y hasta pareciera que el demonio quería que tuvieran conciencia para que vieran cómo él se llevaba a Teco sin ninguna complicación. Al día siguiente, antes que amaneciera, pasaron unos vecinos que trabajan con la familia para irse juntos al cafetal y notaron que no salía después de llamarlos a su casa. Al tantear que algo estaba mal, uno de ellos se brincó a la casa a ver si todo estaba bien y ya fue que los encontraron todos golpeados y lastimados. Explicaron lo que pasó y la comunidad, todos, ayudaron, tratando de dar búsqueda por toda la zona, pues uno pensaría que Teco y el ser horrible no estarían tan lejos del lugar, pero por más que buscaron, jamás dieron con ellos. Entre que el padre le entró mucho la culpa por no poder defender a su hijo, se le fue la vida en las botellas de la cantina. Y los hijos y madre trataron de llevar una vida tranquila, pero quieran o no, después de perder un hijo, siempre es complicado. Teco y el horrible ser emprendieron su camino a la ciudad, al centro del país. Y aunque pareciera difícil de creer que un niño de 5 años pudiera moverse entre estados para llegar a la capital, él lo hizo sin ningún problema. Fue así que llegó a una casona, en el mero centro de la ciudad, donde curiosamente ya lo estaban esperando. Al ser recibido todos se sorprendieron, pues esperaban un adulto, pero por como se narran en estos relatos, nadie se atreve a cuestionar las decisiones que toma este horrible demonio. Se instalaron en esa casa, para empezar, lo que parecía ser un ritual, donde Teco y el horrible ser serían ahora uno solo, pues todo este tiempo el demonio hizo una conexión con alguien que lastimosamente fue ignorado toda su vida. El demonio, ya teniendo un cuerpo humano, podía desplazarse más sencillo por las calles para hacer su voluntad, y qué mejor lugar que una ciudad que crecía de manera tan rápida que ni abriendo bien los ojos te darías cuenta que está infestada de seres hechos de pura maldad. Cuando terminé de leer este relato, lo primero que hice fue pensar en mi carnalito, que se encierra en su mundo jugando en el celular y no habla con casi nadie, y me hizo pensar que no porque él no hable, no merece ser escuchado en lo que siente, piensa o quiere de la vida. Me prometí ponerle más atención a mi hermano desde ese día. Ya iba a empezar a leer el otro relato, pero vi que un carro llegó a la plaza y tuve que pararme para ver qué quería. Los relatos sobre este demonio que estaba dejando tristeza y penurias en la gente a su paso por México se puso peor, cuando por azares del destino este ser llegó a un picadero de basura y fue encontrado por un pepenador que se llamaba Tony, pero le decían Chavira. En este vertedero de basura había mucha gente trabajando como pepenadores y llegaron a ser tantos en la zona que hasta en las mismas orillas del lugar empezaron a levantar sus casas con el material rígido que encontraban. La pobreza y la insalubridad era muy notoria en la forma de vida de allí, pero cuando no hay de otra, hay que seguir adelante con lo que se tiene y no con lo que se quiere. Una tarde todo cambió para uno de ellos que trabajaba allí. Eran cerca de la 1 de la tarde, cuando empezaron a llegar los primeros camiones a descargar los contenedores de basura, y por ende los pepenadores con más experiencia y derecho de piso eran los primeros en recolectar. Ellos ya tenían ubicados qué camiones de basura pasaban por las colonias ricas de la ciudad, así que estos camiones eran los que todo mundo quería hurgar en su basura para ver qué encontraban de valor. Chavira era un señor ya entrado a los 40 años, con bastante tiempo trabajando en ese lugar, pero a diferencia de los demás, él no vivía en las chozas aledañas al pozo. Él vivía en la ciudad, con su familia, en una zona humilde pero bonita. Pero como él desde joven vio rentable trabajar como pepenador, siguió en ello como carrera. Con su experiencia sabía cómo y cuándo buscar y en qué lugares.
Él sabía que estaba expuesto a muchos problemas de salud, así que siempre usaba guantes, botas y mascarilla, y aunque los demás pepenadores se burlaban de él por trabajar de esa manera, él nunca dio su brazo a torcer. Cuando llegaron estos camiones en la tarde, tenían el pitazo que venían de una de las colonias más ricas de la ciudad, y se dieron a la tarea de empezar a buscar, y entre que encontraban muebles, juguetes o incluso hasta ropa que se podría considerar en buen estado, al señor Chavira le llamó mucho la atención que en cierta zona algo parecía que estaba vibrando por debajo de la basura. Lo hacía rápido y sin parar, como si fuera el zumbido de algo que está vivo, y creyendo que seguramente era un juguete de pilas, se puso más enfocado a buscar qué era. Si esa cosa estaba prendida, es que seguía funcionando, y mientras separaba el cartón y el PET, se dedicó a buscar el mentado juguete, pues él pensaba que era eso, pero jamás dio con él, pero al final acabó encontrando un pequeño cofrecito de madera, muy bonito y bien tratado. Él se emocionó al verlo, pues pensó que seguro sería uno para guardar alhajas, y al abrirlo, tremenda sorpresa se llevó, cuando vio que no había alhajas de oro ni nada de valor, solo había un monito de piedra con una clara forma de demonio, con sus cuernitos y con sus alas. Era muy pesado para el tipo de piedra que era, y como estaba chiquito en volumen y con una panza notoria, ni siquiera le llamó la atención que fuera algo peligroso. Al contrario, pensó que sería algo como arte, de ese arte raro que compran las familias ricas para tenerlo a la vista de todos en los centros de mesa de las salas. Chavira siguió en lo suyo y tomó la figura para guardarla en su morral. Ese día fue malo, pues no encontraron nada que tuviera valor, así que mejor, entrada la tarde, se puso a darle duro a recoger PET y cartón para tan siquiera llevar algo de dinero a su casa. Terminó el día muy cansado, y eso sumándole que hubo paro de rutas que iban rumbo a su casa, que al acabar todo el turno se la aventó caminando hasta su casa, y desgraciadamente era mucho trayecto. Cuando apenas llegó a su casa se quitó las botas y cayó rendido para descansar, lo que sea que se pueda, pues tenía que ir temprano al vertedero, esperando que ahora sí haya ganancia. Descansó bien, pero lo hizo hasta tarde. Apenas lo despertó su esposa, él se fue rápido para el vertedero, así, sin cambiarse de ropa, incluso sin vaciar su morral. Al llegar notó que estaba lleno de camionetas del año en la entrada del vertedero, y mucha gente, entre ellos policías y gente bien vestida, hablaban con el personal de casetas sobre la necesidad de entrar lo antes posible al lugar. Como Chavira entraba por una puerta que estaba a la vuelta, al llegar con los demás pepenadores les preguntó por qué hay tanto borlote en la entrada, y los demás le comentaron que al parecer en los camiones de basura del mediodía alguien aventó algo de mucho valor. Todos pensaron que seguramente sería dinero en efectivo. No sonaba una locura, ya que en los más de 40 años que tenía ese vertedero activo, en más de una ocasión la gente llegó pidiendo ayuda para buscar colchones que se tiraron por error y tenían dinero adentro, o incluso jarrones. Los pepenadores sabían que al pasar la gente de las camionetas les pedían ayuda, y cuando entraron esa fue la indicación, pero solo le dijeron a algunos, entre ellos al señor Chavira. Se les dijo que estaban buscando un cofrecito de madera, de caoba, y que si alguien llegaba a encontrarlo, bajo ningún motivo lo abrieran, que se les dará buen dinero por ella. Chavira entendió rápido que estaban hablando de la cajita y la figura de piedra que encontró, pero él, maliciando que querían algo a cambio, fingió buscar como todos los demás pepenadores por la zona, pues su plan era dejar que ellos se desesperaran y ver cuánto más podían ofrecer si alguien llegara a encontrarlo. Buscaron con trascabos en el cuadrante, y cuando dieron con la cajita, la encontraron abierta, y se pusieron como locos pensando que ya estaban a nada de encontrarlo. Pasó el día y no lo hicieron, y con todo ese tiempo para pensar qué hacer con la figura, el señor Chavira decidió esperar todavía un día más, pues algo le decía que lo que había encontrado era su boleto para salir de la pobreza y ahora sí tener una mejor vida. Al día siguiente Chavira llegó con su morral y la figura en ella, pero se dio cuenta que todo el cuadrante ahora estaba cercado y había gente que no era pepenadora y estaban revisando los cúmulos de basura a conciencia y a kilo por kilo, buscando sin reparos. Eso enojó a los pepenadores, pues no los dejaban hacer su trabajo a gusto y los mandaron como quien dice a la orilla. Chavira, en su avaricia, decidió todavía esperar más. Toda una vida siendo pobre le había dado esa paciencia, y estando entre los otros montículos de basura haciendo su chamba, empezó a sentir como su morral, algo vibraba, como si tuviera un mayate o una chicharra dentro. Sin que nadie lo mirara, sacó la extraña figura de piedra, y en un segundo a otro se puso tan caliente que le quemó la mano, y al caer en la basura se fue rodando, hasta meterse entre la basura, a unos 4 o 5 metros donde estaba él.
Al encontrar la figura, y ahora sí, como estaba hondo, se puso guante para tomarla. Lo hizo, pero de nuevo, como si fuera acero fundido, se calentó tanto que de nuevo se le cayó de las manos, y por segunda vez la pieza se fue rodando, como si tuviera vida. Para la segunda vez que quiso tomarla, lo hizo con su guante, y aparte se envolvió un trapo remojado en agua para poderlo sujetar. Pero al ver de nuevo que se calentó en segundos, esta vez al caerse, ahora se fue con sentido de dirección, como si esta figura quisiera llegar a algún punto y tuviera conciencia. Chavira, cegado por la avaricia, no pensó que esto era peligroso, aunque fue una piedra con forma de demonio que pareciera que tuviera vida. Para las demás veces que avanzó la piedra, acabó en un cúmulo de basura, ya muy sólida, que a ojo de buen cubero ya tendría 2 o 3 semanas allí. Chavira supo que allí había algo de valor, y selló la recia para empezar a escarbar, y lo hizo sin parar. Avanzó el día y cayó la noche, pero él seguía dándole duro con su pica. Cuando ya se fueron los pepenadores para sus casas, él no paró, y en cualquier otra situación, los guardias de la caseta lo hubieran corrido, pero como la gente de las camionetas también estaba en lo suyo buscando, ni se molestaron en correr a Chavira. Él escarbó, hasta entrando las 10, 11 de la noche, y con un gancho que usa para remover el escombro, jaló una mochila ya toda podrida por la humedad. Él sintió, con la corazonada, que allí había algo. Sentía, o mejor dicho presentía, que la figura le avisaba que eso era lo que estaba buscando. Revisa qué es lo que tiene dentro. Y había una pistola. Pensando que eso puede valer mucho dinero en las calles, Chavira se puso medio feliz, porque él pensaba que lo podía acomodar con gente que anda en malos pasos de por su barrio, así que se emocionó. Al tocarla, sintió un corrientazo eléctrico, y con ellos venía una visión. Fue mínima, un microsegundo, pero Chavira vio claramente como un ser horrible, de ojos rojos, con cuernos y piel agrietada, como la figura de la piedra que encontró, le dijo tomándolo de la cara, que se defendiera con ella, defiéndete con la pistola. Él al tener esta visión se asustó tanto y entró en pánico al pensar que ya se ha metido con fuerzas que no comprende. Poco a poco la paranoia lo invadió y pensó que ahora todo el mundo quería hacerle algo, de esas veces que sientes que todos los ojos están detrás tuyo. Metió la figura del demonio de piedra y el arma a su morral, y caminó con todo el miedo del mundo. Sentía, repito, los ojos de todos los presentes a su espalda, y cuando pasó por la gente de los trascabos y preguntaron ¿qué hacía un pepenador tan noche?, quisieron hablarle, pero Chavira entró en pánico y se asustó, y empezó a correr del miedo. La gente de las camionetas sabían que seguro había algo con él, y mandaban un par de personas detrás de él, pero no lograron alcanzarlo, pues Chavira, al haber nacido y criado en la zona, sabía por cuáles privadas meterse y cuáles no. En poco tiempo logró perderlos, y en todo ese tiempo corría pensando que todo esto había sido un error. El haber tomado la piedra con forma de demonio le estaba haciendo la vida de cuadritos, y todo por pensar meramente por avaricia. Él trató de esconderse en una de las privadas, pero como si una farola en la oscuridad lo alumbrara su camino, vio al final de una de esas calles angostas y cerradas que había una subidita y en ella una microcapilla donde tenían una figura de la Virgen con sus respectivas flores dentro de un cubículo con reja. Chavira al verlo sintió que era oro nunca, hacer lo correcto, y trató de llegar a ella para pedirle perdón por hacer lo que esta mendiga figura del demonio le había pedido por avaricia. Caminó la subida, pero como si la misma piedra no quisiera llegar, este empezó a pesar cada vez más y más, que ahora pareciera que su morral pesaba más de 100 kilos. Chavira no se dejó amedrentar por la situación y caminó con el peso encima. Él no se rindió. Las rodillas le tronaban y la espalda le dolía como no tenías idea. Jamás se había esforzado tanto en su vida, haciendo trabajo físico, y mira que él era pepenador. Pero cuando llegó, sin ningún gramo de energía, se acercó casi arrastrándose a la mini capilla. Abrió la reja y como si la misma figura de la Virgen supiera qué hacer, solita se balanceó un costado para mostrarle que tenía un hueco en la parte de abajo donde se empotra la figura para que no se mueva. Chavira lo entendió todo. Allí metió el demonio de piedra, pues pareciera que el bien quería contener al mal, y eso fue lo que hizo. Sentía tanto dolor en las rodillas y en la espalda que no pudo más, y ahí mero se desmayó, con su morral y el arma dentro de ella. Cuando amaneció y la primera gente chambeadora salió de sus casas, lo encontraron y seguramente le dieron baje con todo, pero Chavira al despertar lo hizo sabiendo que había hecho lo correcto. Tuvieron que pedir ayuda a una ambulancia, pues lo encontraron fatal, y al moverlo y revisarlo
Se dieron cuenta en estudios que tenía hernias en todos los discos por cargar cosas pesadas, y aparte se desvió la cadera y se destrozó las rodillas, por la misma razón de cargar cosas pesadas. Y cuando al fin pasaron las semanas en el hospital y pudo llegar a su casa, le contó todo a su esposa e hijos, y en realidad, con lágrimas en los ojos, él sabía que había hecho lo correcto, a pesar que eso le costó por completo la salud. Yo al acabar de leer el relato me sentí con la duda, que si es posible que esa figura de la Virgen es la misma la del primer relato, y me piqué tanto con las siguientes historias que en lugar de echarme una siesta en la papelería, ahora solo quería tener respuestas, y ya fue las que encontré en el siguiente relato. Pero antes de eso me fui a un Oxxo por otro café, pues la noche era joven y el libro aún le quedaban varios relatos. El siguiente relato me dejó mudo, pues solo es una muestra más de que la maldad y los demonios están afuera y se valen de la indiferencia de las personas para aprovecharse siempre de los más vulnerables. Esto pasó en una colonia, de esas bravas del Estado de México, donde ni siquiera la policía se mete a poner orden, pues hasta ellos saben que eso es meterse en la boca del lobo. En esa zona había un lugar donde hace unos años se agarraron a golpes dos pandillas que se peleaban el paso de esa privada, y entre piedras, palos y filos, en un mal golpe, uno de los chicos se resbaló en la escalinata y perdió la vida al desnucarse, haciendo que su hermano mayor se pusiera como loco al ver lo que había pasado por su culpa. Él se sintió muy afectado porque su hermano era apenas un chaval de 15 años que siempre le estaba siguiendo sus pasos en la pandilla, y fue inevitable no sentir toda la culpa por lo ocurrido. Todos en el barrio se cooperaron y le montaron en esa privada, al final de la calle, un altar en su memoria, y en él pusieron una figura de una virgen con una veladora siempre para honrarlo. Pasó el tiempo y las broncas de las pandillas seguían vigentes, pero el hermano, él sí se fue para abajo, dejando el mundo de las pandillas, pero desgraciadamente ahora entrado al del alcohol y el vicio, y poco a poco se fue volviendo más un borrachito más en la colonia, todo sucio, viviendo de la caridad de la gente que lo conocía y le echaba la mano. A veces se reponía y lo veía sobrio 2 o 3 semanas, pero apenas se acercaba la fecha de la muerte de su hermano, él recaía, y lo veías días enteros llorando y tomando en el altar que hicieron en su nombre. Algo pasó una noche, pues todos vieron que el hermano se acostó, como siempre, al lado del altar todo borracho, pero para el día siguiente lo vieron muy entero, sin verse crudo o desvelado. Ya hablaba con coherencia y saludó a todo mundo, se veía muy entero. Lo primero que hizo fue irse a lavar vidrios a un crucero más cercano, y aunque uno pensaría que ahora no estaba en el mundo del alcohol, pero sí en el del vicio, porque lo vieron trabajar 4 días sin parar en los semáforos, y ya con algo de dinero se compró una brocha y pintura. Decidido, le dio una retocada al altar que honraba a su hermano, y fue así como empezó lo que pareciera el reinado de terror de Quesada. A él no lo veías borracho jamás, pero siempre estaba en su esquina con amigos platicando, tirando clica como dicen en el barrio, y poco a poco su popularidad se hizo presente, pues si necesitabas ayuda en lo que fuera, él te echaba una mano. Aparte de que en cosa de semanas se hizo el encargado de la tiendita para vender la loquera, sin problema con los dueños de la plaza, pues hasta pareciera que ellos ahora le tenían miedo y no le decían nada. También podías decirle que te ayudara en cosas peores, como en ajuste de cuentas, recuperar algo que había sido robado, o peor aún, si tenías una finanza para robar algo de valor. Cuando ibas a pedirle estos favores, Quesada te decía que no te preocuparas, él te garantizaba que todo saldría bien, pero tú deberías dar el último paso. Él se encargará que siempre te salgas con la tuya. Una vez aceptada esa condición, solo deberías primero echarle un rezo al altar de su hermano, y con eso bastaba. Se referían al reinado de terror de Quesada porque como era una delegación que en cada bloque o manzana había pandillas y todas estaban de bronca, fue que se desató una ola de crímenes que quedaban impunes porque, repito, ni la policía entraba, y aparte como ese año era el del Mundial de Fútbol en México, todas las noticias eran controladas para no dar mala imagen con olas de violencia en la zona. Fue una época difícil, pues en las calles apenas caía la noche, estas se quedaban desérticas, porque ya era peligroso caminarlas, así fueras vecino, y también, aún fuera de día, al cruzar las cuadras, así fueras una señora con bolsa de mandado, o un simple abuelo que iba a la tienda, te paraban los cholos y te preguntaban para dónde ibas o de dónde eres. Quesada seguía siempre allí, en la privada,
a un lado del altar de su hermano, cuidando territorio, vendiendo lo que era a quien fuera y teniendo, como quien dice, la colonia sitiada. Fueron épocas malas. Quesada hizo muchos estragos en la colonia, dejó enviciada a muchos pero muchos chavos. La fama de Quesada se volvió tan grande que la misma policía a veces iba a pedirle ayuda de vez en cuando. Así fueran uniformados, siempre tenían que hacer la misma rutina. ¿Querías ayuda? Híncate en el altar de su hermano, y él será tu soldado hasta el fin del mundo. Gente que recibió su ayuda juraban que él pareciera que estaba cuidado por algo o alguien de una manera imposible de creer, pues en más de una ocasión le llegaron a soltar tiros a quemarropa y se los juro, no le daban. Y si le tocaba irse a los golpes, le podrías dar de puñetazos, con tubos, piedras o palos, y él ni los resentía. O si le daban montón entre muchas personas, él siempre salía ganando. También decían que si era para delinquir, lugar donde caminaba Quesada, lugar que se iba a la luz por completo. Los meses pasan y el mito de Quesada se vuelve cada vez más grande, que hasta genera miedo a su paso. Compró, por así decirlo, porque casi desalojó a quienes vivían en la casa de un costado del altar de su hermano, la casa donde ellos vivían. Y si no lo veías con los amigos al pie del altar vendiendo merca, lo veías en la ventana, echando vigilancia al altar. La gente vecina le tenía respeto, pero a la vez temor, pues decían que pareciera que Quesada no dormía, no importaba a la hora que voltees de noche, él siempre estaba desde la ventana, con una mirada en la calle, o hablando solo con la figura del altar. En diciembre fueron tantas broncas en pandillas, inseguridad en la zona, que ni siquiera hubo estas típicas posadas de barrio. Una noche pasó algo extraño. Un perro callejero se acercó al altar y lo empezó a oler. Quesada, al verlo desde su ventana, le empezó a pegar de gritos para espantarlo, pero este perro no se iba. Así que mejor Quesada salió de su casa y le quiso aventar agua, pero el perro en lo suyo. Seguía oliendo sin miedo, y entre que buscaba que se fuera de allí, Quesada soltó una patada al aire para asustarlo, y solo un único testigo vecino que vio esa acción jura que no sabe cómo explicarlo, pero claramente vio como una sombra trastabilló, haciendo que perdiera el equilibrio Quesada, y alguien que había esquivado balas y soportado las más brutales palizas, se resbaló, pegándose en el filo de la escalinata de donde estaba el altar de su hermano, y como su hermano, también acabó perdiendo la vida simplemente con un mal golpe. Fue una extraña noticia que tomó a todo el mundo por sorpresa. Se podría decir que era buena, pues a partir de allí, la misma policía ya vio la oportunidad de ahora o nunca tomar el control de la colonia y reformar a la gente que estaba muy engatusada por el vicio, gracias a Quesada. El altar no duró mucho, pues a los días de eso, un muchacho de la zona, de esos que Quesada ya había dejado bien perdido por venderle vicio, estaba buscando qué robar, para venderlo por algo de loquera. Y ya viendo que la privada donde Quesada solía estar ya no había nadie que cuidara el altar, que se va para allá, con una desesperación propia de alguien que lo está pasando mal, y lo que hizo fue robarse la figura de la Virgen. Su intención era venderla, la tomó y se fue sin rumbo fijo, pensando quién pudiera darle algo de dinero por ella. Pero ahora que ya la policía se podía meter a las privadas a echar vigilancia, vieron a este joven bien erizo, y tanteando que sin duda esa figura se la había robado para hacer finanza, la policía se fue tras él, dejó la figura a la buena de Dios y se escapó corriendo. La unidad policíaca tomó la figura de la Virgen y la trajeron consigo en el carro todo el turno, y para cuando acabó la mañana fueron a dejar la unidad a la comisaría y no supieron qué hacer con la estatua. Una de las señoras que estaba como archivista dijo que ella se la puede llevar, pues en su barrio se pone un tianguis de chácharas donde se vende de todo. Su esposo de repente saca cosas a vender y cree que fácilmente la puede acomodar. La señora se llevó la figura de la Virgen y esta estuvo meses a la vista de todos en el tianguis, pero no se vendía. Preguntaban por ella, pero nadie se animaba a comprarla, a pesar que no la daban cara, hasta que en un día una señora y su mamá que estaban chachareando la vieron. Les llamó la atención para ponerla en un altar en su casa, ya que ellas, siendo muy religiosas, querían una figura grande en su modesta casa. Fue así como descubrí cómo fue que llegó la figura de la Virgen con el demonio de piedra adentro a la casa de Juan, y como ya sabemos en el primer relato que conté, el señor Juan ha sido el único que ha podido salir librado de la maldad que deja este demonio a su paso, porque al lugar que llega, lugar que hace atrocidades. Me dio paz pensar que no todas las historias serían con final horrible, como la del señor Chavira,
que quedó mal de la espalda y rodillas, sacrificando su salud, o del pobre joven Teco, que posiblemente sea la reencarnación en vida de este demonio. Pero eso lo sabremos hasta que siga leyendo más relatos, pues quedan varios, y a más historias leo, más preguntas me generan y me llenan la cabeza de ideas, y me imagino que a ustedes también. Pensar que los demonios empezaron a hacer su maldad ahora que la gente está muy alejada de Dios por todo lo que vemos en este nuevo milenio, como la tecnología, el entretenimiento, adicciones o simplemente indiferencia es un error, pues siguiendo con los relatos, el que siguió solo demuestra que mientras haya luz para guiar a la gente por el camino del bien, el mal va a querer hacer de las suyas de nuevo. Todo esto empezó con un joven que vivía en lo alto de la sierra, en una pequeña comunidad que vivían al día con lo poco que te puede ofrecer la tierra árida, como lo hay en todas las zonas desérticas de Chihuahua. La gente estaba inquieta y entre los vecinos se comentaba que en el centro del país ya se estaban iniciando las revueltas de la revolución. En esa ranchería estaba Armando, un joven que vivía con sus padres de manera muy estricta y apegados siempre a Dios y su palabra. Todos los días al amanecer, Armando miraba el horizonte, el resplandor de la sierra, con ganas de dejar todo ese mundo atrás. Gran parte de los pocos amigos de su edad con quien formó amistad se fueron en la primera oportunidad a hacer vida a la frontera, en El Paso, Texas, y él, con hambre de conocer el país, no veía la hora para largarse de allí. En una de esas ocasiones que acabó sus deberes en el rancho, él se fue a caminar a la loma y se le fue el sol haciéndolo por horas, hasta que pasando por unos riscos casi al anochecer, de cara al norte vio una comunidad, una pequeña caravana de gente con fogatas y tocando instrumentos. Él los vio a lo lejos y distinguió que eran los mentados gitanos. Esas comunidades en el norte los tenían muy estigmatizados, pues se tenía la creencia que como venían huyendo de Europa perseguidos por sus creencias, ese estilo de vida no era de gente de Dios. En Chihuahua jamás se les habían visto, solo sabían de ellos, de lo poco que se contaba, y era que estaban entrando por el puerto de Veracruz, con la intención de llegar a los Estados Unidos, por medio de la frontera con México. Cuando Armando regresó ya de noche a su casa, comentó lo que vio en la caravana, de que había posibles gitanos, y no negó que eso le llamó mucho la atención, pues la música, cómo bailaba, le generaba morbo verlo. Así que su papá se enojó tanto con él que le puso la tunda de su vida, que a duras penas logró llegar a su cama, con la calentura de lo fuerte que lo resintió en los golpes. Armando se acostó muy enojado, de hecho soñó con su papá, que le seguía pegando, y diciendo que no debe juntarse, ni que le llame la atención a esa gente, pues no son gente de Dios. Pero también, en ese sueño, escuchaba que a la par entre las sombras, se escuchaba una voz gruesa, de alguien que lo invitaba a la caravana, como diciendo que allí estaba su destino. Armando, ya harto por la situación, no esperó a que amaneciera, y así, todo adolorido, se tomó su morral, con algo para comer, y se fue a caminar rumbo a los riscos, para ver si aún alcanzaba a la caravana gitana. Cuando llegó los encontró, montando sus cosas para seguir su camino, pero como si todo estuviera planeado, solo uno de ellos, que no era gitano, pero se les pegó a ellos en España cuando zarparon, le dijo a Armando que lo estaban esperando. Le tenían preparado un espacio en la futura fogata, y se presentaron con él. Ellos sí eran gitanos, venían desde Rumania, e iban a Texas, pero ese no era el destino al parecer. Ellos idolatraban una figura de piedra que bajo visiones, después de probar unos brebajes que ellos cargaban, decían que esa figura les podía hablar y les daba indicaciones. Les decía que en Estados Unidos era el camino para asentarse y mientras ellos carguen la figura, nadie más les hará daño. Técnicamente serán invisibles a todos ojos. Parte del trato que les ofrecía esa deidad era eso, que siempre los protegerá y cuando carguen con ella, se dedicarán a buscar una nueva forma de vida en tierras del norte, y ellos tomaron trato. Armando lo creyó por completo, pues sonaba imposible que no les hayan hecho algo malo en su avance por el país. Ya platicando le comentaron que ellos vienen desde Veracruz, empezó a atravesar por allí y agarraron camino por la capital, en el mero centro del país, para subir por el norte, y aunque toda esa zona era un peligro inminente por la llegada de las revueltas de la comunidad armada para la revolución, a ellos jamás los molestaron. De manera milagrosa eran invisibles para todo mundo. Armando lo vio como una señal, quizás si era su destino estar con ellos. El primer día lo avanzaron y para cuando cayó la noche se pusieron a tomar y hacer sus tradiciones como bailar y cantar frente a las fogatas.
Para Armando todo esto era nuevo, pues divertirse era una actividad que desconocía, porque su padre, para él todo era trabajar, orar y dormir. Probó por primera vez el alcohol, fumó, bailó, y sintiéndose vivo por primera vez, le dio por querer probar este brebaje que ellos afirman te hace ver a esta deidad para que hable contigo. Una señora grande de edad, que era la que guiaba la caravana, lo invitó a su tienda y de un recuadro de madera sacó una figura de piedra. Era un monito tallado que carecía de detalles, pero claramente un demonio, con sus cuernos y cola. Armando lo tenía claro, pues si algo sabía era de esos temas, de tanto que le habló su papá sobre los demonios en la tierra. Toda una vida escuchando eso de su padre ya lo tenía curado de espantos, así que Armando, sabiendo que no era lo correcto, quiso parar, pero una parte de él también quería llevarle la contraria a su padre, por todo el enojo que le tenía guardado, y aceptó tener el contacto. Pasaron al fondo de la tienda, y de un fogón que se alimentaba con brasas al rojo vivo, pusieron la figura allí, el demonio, y este empezó a humear toda la tienda de campaña. Al final los dejaron solos, y Armando, esperando que pasara algo, pasó. Él vio cómo el humo forma una silueta física de un ser extraño y feo, que no era tan grande, quizás era como un chamaco de 4 años. Este ser peculiar tenía los ojos rojos y las manos heladas y ásperas, y con ellas tomó a Armando de la cara. Ambos fijaron sus ojos, como teniendo contacto, un vínculo, y Armando pudo ver el futuro. Uno donde estaba lleno de aventura, y no solo eso, era un futuro donde él era parte de la misma historia del país, pues él pudo ver cómo con arma en mano se une las revueltas de la revolución y pelea de la mano de los grandes de la historia del país. Todo esto bajo la promesa del demonio que le dio a cumplir, y era que mientras siempre cargue con su representación en piedra, él jamás fallecerá, pero antes de cada luna deberá quitar una vida. No importa la situación que se viva, él debe quitar una vida siempre. De esta manera las balas siempre le sacarán la vuelta a él. Los animales de ponzoña se apartarán de su camino, tanto de él como de cualquier caballo que monte. Ni siquiera el frío más helado de la sierra le hará daño, o el calor más sofocante del desierto le dará sed, jamás le doblarán su vida. La visión fue clara, y Armando, teniendo la oportunidad de poder conocer el país, la tomó sin pensarlo bien. Aceptó el trato, ignorando por completo que con las fuerzas del mal nadie acaba ganando. Él pensó que peleando en la revolución tomaría la vida de los malos, lo cual no es la gran cosa, pues pelear por la gente del pueblo era un mal necesario, y en estas siempre hay gente que pierde la vida, como daños colaterales. Cuando él despertó el día siguiente, y después de tener estas visiones, se dio cuenta que lo habían dejado solo. La caravana se había ido, y solo lo dejaron con su morral, y dentro de ella, la figura del demonio de piedra. Ya con las ideas muy claras en la cabeza, caminó hasta llegar al pueblo más cercano, y con una seguridad que ya había nacido en él, entró a la primera cantina que vio y empezó a jugar barajas sin ningún peso encima, y cuando ganó lo suficiente se fue a comprar un caballo, y ahora sí, se dio la recia buscando la revolución para unirse con ellos y pelear por la gente campesina y los más desfavorecidos. Fue así como nació su leyenda, y seguramente la han escuchado, sobre un caudillo que ninguna bala le daba. Durante una década estuvo en todos los lugares donde hubo topón, y una vez ganada la revolución fue que empezó a descubrir que se había metido en camisa de 11 varas con un demonio. Sin revolución que pelear, no hay razón para quitar una vida, y fue que de esa manera se tuvo que ir al norte, a los Estados Unidos, para trabajar como mercenario, ya sea escoltando líneas de tren, de las cuales siempre saltaban, o vagando en cantinas de mala muerte, donde uno se agarra a balazos por cualquier cosa. Así estuvo como 6 años, hasta que escuchó que otra posible guerra estaba naciendo en México, y fue así que se metió a la pelea cristera. Pero esta solo duró 3 años, y al final ya estaba harto de esa vida. Su alma ya no podía más. Era triste quitar siempre una vida. Sean buenos o malos, quitar una vida es quitar una vida, y eso jamás se perdona ante los ojos de Dios. Todo por servir se acaba, así que cuando ya estaba próxima la siguiente luna y no había quitado la vida a nadie, llegó a Tijuana, al final de la década de los 20, y al ser un punto de cruce con San Diego y el Paso de Oro en San Francisco, un día llegó a una cantina, se tomó un mezcal y llorando le pidió perdón a sus padres, y fue allí que quitó la última vida antes de la luna llena. Había sido la suya, y fue así como el demonio de piedra cobró tantas vidas por su camino para al fin llegar a Tijuana, donde al llevar el cuerpo de Armando a la funeraria le quitaron todas sus pertenencias y las pusieron en un huacal de madera en la bodega, y estuvo allí cerca de 25 años empolvándose, hasta que un día
Llegó un nuevo rico a la ciudad y quiso poner una cantina y compró varios negocios que no estaban en funcionamiento. El mal siempre llama al mal, y abriéndose camino, como solo el demonio sabe hacerlo, fue así como llegó a este nuevo bar para hacer de las suyas con su nuevo dueño. Yo sabía que siguiendo leyendo estos relatos descubriré qué pasó allí, pero prefiero que el libro me sorprenda poco a poco, pues a como veo todo, pero absolutamente todo está conectado. No quería parar de leer, así que mientras me acomodaba para dormir en la papelería, también me acomodaba con una luz, para seguir con los relatos y darle duro hasta que el sueño me gane, o el miedo, porque poco a poco me estaba sintiendo medio tenso de leer tan geniales relatos, pero a la vez, ¿por qué no?, hasta tenebrosos. Siguiendo con los relatos sobre el demonio que ya tenía décadas haciendo sus maldades en la gente del país, me tocó saber sobre una peculiar cantina que se encontraba entre Tijuana y San Diego, donde un joven emprendedor sin saberlo, cada día le daba más y más poder a este horrible ser. Todo arrancó con Miguel, un joven mexicoamericano que vivía en California con sus padres y primos, en un modesto rancho ganadero, donde solían arrendar caballos para paseos o usar sus establos como morada larga para animales de corral. Miguel siempre fue muy trabajador desde muy chamaco y su familia sabía, pues él siempre dejó en claro que él era trabajador, pero no le gustaba la vida de rancho porque se le hacía muy pesada. Por la cercanía que tenían con Hollywood, siempre casi todos los cines más cercanos de su condado tenían cartelera de películas con matiné desde las 9 de la mañana hasta medianoche, y no sabemos, pero algo tenía la pantalla grande que atrapó por completo a Miguel. Él veía las películas y se emocionaba tanto por la historia que ya su semana se convirtió solo en trabajar duro, de sol a sol en el rancho, y apenas caía el fin de semana, se apartaba algo de dinero para ir a ver las películas, tantas como pudiera. Y fue tanto su fanatismo por ellas que quiso ahorrar lo suficiente para ir a la meca del cine, a Hollywood, y ver, aunque sea una matiné en los cines de la zona. Él no quería ser actor, no quería fama, solo le fascinaban ver películas, así fue que empezó todo. Una noche ya era de madrugada, cuando llegó una pareja de gringos pidiendo ayuda a Miguel y a su papá, que si los podían acompañar a su rancho, que se encontraba como a 10 minutos en carro. Los gringos tenían una yegua que estaba cargada, y ya tenía poco más de 2 días intentando de parir un potrillo, y la verdad es que no tienen idea de cómo hacerlo, pues parece que se está complicando. Como el padre de Miguel tenía más de 3 décadas de experiencia con eso, fueron a ayudarles y se llevaron a Miguel de chalán. Fue toda una noche vigilando el animal, hasta que lograron que pariera, y al acabar la pareja les agradeció tanto, no solo con el pago, sino con algo que cambió la vida de Miguel. Resultó que esa pareja de gringos tenían un familiar que operaba de manera técnica las cámaras en un cine de Hollywood. Al saber que Miguel le fascinaban las películas, le ofrecieron llevarlo la siguiente semana a Hollywood, ya que tenían que visitar a este familiar, y le pueden dar un tour por el cine y ver películas gratis el tiempo que estén allí. Miguel estaba fascinado, y fue así como llegó a ese cine, y cuando habló con el familiar de los gringos, él muy amable lo pasó a la cabina para hacer la prueba de rollo de una película que recién habían estrenado, que se llamaba Casablanca. Miguel vio la película y la experiencia de verlo de esa manera le fue impresionante, y aparte de saber que esa película era un suceso mediático, él se quedó tan maravillado con la historia que se le metió una idea loca a la cabeza, y era muy simple: quería poner un bar similar al de la película. Ya saben, un bar para la gente que va de paso o huyendo de su pasado. Y al tener conocidos que vivían en Tijuana, que para finales de la década de los 40 había crecido demasiado, pensó que allí podría poner su bar. Quizás toda esta loca idea se le hubiera pasado con el tiempo, pero como si la maldad supiera qué hilos mover en las personas, Miguel empezó a tener sueños recurrentes con un lugar al que jamás había ido. En un local pequeño, con una antigua funeraria a un costado, que ya no estaba en uso, y aparte, una bodega llena de maquinaria de campo toda oxidada. Dentro, en ese sueño se veía mucha gente, pero todos muy bien vestidos, como si fuera una fiesta de gala, pero la hacían entre el medio de la suciedad y el polvo que atiborraba todo el lugar. Había muchas telarañas, polvo, óxido, que manchaba la ropa de gala, pero a los presentes pareciera que no les importaba, y ahí los veías a todos bailando y festejando, con tremendo festín de música y comida. Entre toda esa gente había un señor al que no se le podía ver la cara, pues estaba al fondo en la oscuridad de las bodegas, y este ser le hablaba a Miguel,
con voz ronca, diciéndole que su sueño lo espera en Tijuana. Su destino ya está marcado, solo necesita valentía de él querer tomarlo. Durante semanas Miguel tuvo este sueño de manera recurrente. Él cada vez se convencía más de que eso era una señal, y buscando forma de ganar más dinero para empezar su vida en Tijuana, fue que llegaron los malos consejos. Primero dejó de trabajar en el rancho y buscó trabajos que pagaran más, y después empezó apostando a los gallos con la comunidad latina de California, y allí conoció a gente de mala reputación, y siguió con chambitas, y empezaron con robos, luego asaltos, a tal grado que para evitar problema con su rancho y su familia, él poco a poco dejó de tener comunicación con ellos. Entre el alcohol, las mujeres y el vicio, él dejó su hábito de ir al cine como cuando era más joven, pero él se había casado con la idea que quería poner su bar en Tijuana, y para cuando le ofrecieron un trabajo muy peligroso, pero muy lucrativo, a las afueras de Texas, él no se lo pensó dos veces y creyó que esto sería su oportunidad de oro. Al llegar al estado de Texas, prepararon para dar el golpe, pero no salió como lo habían planeado. El botín fue incluso más de lo que pensaron, pero no contaban con que en Texas toda la gente está armada y son muy diestros para usarlas, así sean civiles, y fue que en ese golpe perdieron a 3 de los 5 que lo estaban ejecutando. Solo sobrevivió Miguel y como pudo la libró con otro camarada, que estaba muy malo y lo estuvo cargando todo el rato, pues estaba lastimado de gravedad. No podían llegar a ningún hospital y tenían que evitar las avenidas o carreteras transitadas, así que entre condados poco habitados y zonas de trailas llegaron a Nuevo México, y cuando no pudieron avanzar más, tuvieron que llegar a una caravana que parecía de gente gitana. Al pedir ayuda, ellos se las dan. Tratan de curar al compañero de Miguel, que estaba en la tienda de la señora gitana, y ella, sin saber quiénes eran, de dónde venían o qué habían hecho, le dijo algo a Miguel muy puntual. Le preguntó que si es verdad que quiere seguir sus sueños, pues aquí es donde se tiene que ver qué tan comprometido está para lograrlo. Y para cuando la señora le explicaba eso, entre parpadeos, sin saber si era por el susto, cansancio o deshidratación, vio que dentro de esa campaña estaba, al igual que en sus sueños, un señor escondido entre las sombras. Miguel le preguntó a la señora gitana qué sería el estar comprometido para lograrlo, y le explicó que en este caso sería muy simple. Simplemente sería tomar una decisión. Si salva a su amigo, este sobrevivirá, pero dividirán las ganancias con él, pero no será suficiente para lo que quiere hacer de su bar. O si lo deja perder la vida aquí mismo, él se quedará con todo el botín, y será lo necesario para empezar su destino. Aunque el compañero de Miguel, con la poca fuerza que le quedaba, le suplicaba que lo salvaran. No importa si él se queda con todo el dinero, él solo quiere vivir. Pero Miguel mostró compromiso, y con sus manos junto a las de la gitana, le quitaron el último aliento al amigo para que perdiera la vida. Ese fue un punto de no retorno para Miguel, y ahora, con una bolsa llena de dinero, para ahora sí empezar lo que siempre quiso, fue que inició su trayecto a Tijuana, con la intención de abrir su bar, como aquel que imaginaba cuando vio la película. Los de la caravana de gitanos no le cobraron nada por darle un lugar y esconderlos, pues hasta parecía que ellos sabían que todo esto iba a pasar. Cuando Miguel llegó con sus conocidos a Tijuana, le dijeron que para poder poner un bar sería excelente en la ciudad, pues es un punto de paso migratorio enorme con San Diego en Estados Unidos, pero no podría hacer nada sin la ayuda de la gente que controla la zona, y al ir con ellos para ponerse a su servicio, la gente de la maña lo aceptaron, pero no lo dejaron poner su bar en una zona céntrica de la ciudad, y lo mandaron a la periferia, a la mera orilla. Al fin y al cabo, era una zona casi semiabandonada, donde solo había varias bodegas de maquila que no prosperaron. Al ver que había un predio en venta, se dio cuenta que era una funeraria, y a un lado había una bodega. Entonces fue que Miguel sintió como el corazón se le aceleró, se le quería salir de la emoción, pues era exactamente como lo había imaginado. Preguntó por querer comprar las propiedades, pero el dueño no daba su brazo a torcer, él no quería vender, así que no le quedó de otra, y Miguel le pidió ayuda a la maña para que pudieran hacer algo, y así amedrentaron al señor y acabó vendiendo. Así empezó el sueño de Miguel, de tener su bar similar al de la película que vio de joven, y lo arrancó primero limpiando los tiliches que habían arrumbados en las bodegas. En uno de los cuartos de la funeraria había un montón de cajas con ropa empolvada. Empezó a limpiarlas, y viendo que era ropa podrida por el tiempo, encontró dentro de ella una figura de piedra muy peculiar en forma, pues era como un demonio tallado, pero este estaba muy gordo. Cuando la tomó, sintió como una energía sobrehumana lo hubiera invadido,
y aparte de ello tuvo una visión, cómo sería su bar una vez acabado. Lo miraba como una cantina como cualquier otra, pero el ambiente era genial, todos bailaban, todos tomaban, y al mirar arriba de la barra de la cantina había una pilastra de cantera, donde yacía este demonio de piedra que encontró, y ésta miraba todo desde arriba, lo que pasaba en el lugar. Miguel sabía que lo había logrado, y tomando al demonio de piedra lo metió en la bolsa del pantalón, cuando de repente escuchó unos pasos en la azotea, como si alguien se hubiera brincado a robar. Miguel tomó su arma para ir a la bodega, y al llegar vio que se habían brincado dos jóvenes gringos que se estaban escondiendo de algo o alguien. Él les gritó que quiénes eran y qué querían, y los chicos gringos asustados le pedían ayuda para que les diera chance de esconderse, porque los estaba buscando la policía por un intento de robo en un rancho ganadero al norte de la ciudad. Miguel se acercó a ellos y curiosamente, a más pasos daba, tenía como flashazos del futuro próximo, donde se notaba que estos chicos trabajaban en su bar, así que él pensó en hacer trato con ellos. Les dijo que él metería las manos al fuego por ellos hoy, si ellos lo hacen por él mañana. Los gringos sabían que no podían rechazar la oferta y aceptaron, y se escondieron allí un par de días. Para cuando llegó la patrulla haciendo investigación, Miguel les mostró los documentos de compra de las propiedades, y a los chicos gringos los presentó como sus trabajadores, los cuales ya tienen semanas con él chambeando. Los policías no le creyeron por completo la historia a Miguel, pero curiosamente lo que descubrió Miguel era que cuando conoció una persona y al mismo tiempo tocaba al demonio de piedra, podía tener como estas visiones en la que mostraba cómo sería su amistad en el futuro, y allí vio que esos policías eran sobornables y fue cuando los compró. Con el dinero extra que ganó en el golpe donde sacrificó a su amigo, lo usó para pagar cuotas mensuales a la policía, y así ellos lo ayudaban para hacerse de la vista gorda con lo que iba a empezar a pasar en ese bar, que cualquier persona pensaría que sería una simple cantina de mala muerte, pero lo que nadie sabía, incluso Miguel, era que se estaba gestionando una casa ceremonial para rituales, donde lo único que se haría sería alimentar de energía al demonio que esperaba con ansia su momento. Para cuando acabé de leer este relato, me di cuenta que ya era de día, y aunque me quedé picado para saber qué pasó, yo ya tenía que estar atento a la llegada de los empleados de la papelería. Así que mejor eché el libro en mi mochila, y pensé que me podría echar otro relato de camino a mi casa, y eso fue lo que hice, porque sin duda no podría dormir ahora sin haber acabado el libro por completo, y también necesitaba saber qué pasó con esa cantina y el demonio que ya estaba retomando sus fuerzas. El siguiente relato me dejó pensando dos cosas. Una es que la maldad se toma su tiempo para que se den las cosas, así sean meses, años o décadas. Y la otra es que la misma maldad puede corromper a cualquier persona, no importa que sean buenas, pero siempre será en momentos de mucha debilidad. Por eso es importante que nos rodeemos de personas nobles, que quieran lo mejor para nosotros, porque si estos demonios nos acechan, estas amistades pueden verlos y hacernos entrar en razón. Como por ejemplo, escuchen los relatos anteriores, donde gente humilde y trabajadora pasaron de ser buenas personas a estar cegadas por la avaricia, cuando apenas la figura del demonio de piedra llegó a sus manos. Ya vieron, lo mismo le pasó a Miguel, que después de haber dado en sacrificio a su amigo para poder montar su cantina que tanto soñó en la frontera de San Diego y Tijuana, se dio cuenta que ese pequeño demonio tallado en piedra era artífice de que todo le saliera bien. Lo puso como quiso, arriba de la barra principal, y desde la semana 1, aunque la cantina estuviera en medio de la nada, llegaban clientes que en su mayoría era gente muy enfiestada, que solo quería seguir tomando de día. Poco a poco el lugar se fue haciendo de un renombre, que era que si buscabas diversión las 24 horas, cualquier día de la semana, ese era el lugar indicado. Pero no solo eso, también tenía una segunda fama muy peculiar, y esa no cualquiera la sabía. Como en el lugar lo empezaron a frecuentar gente de la maña, adictos, vendedores y de todo, se empezó a correr la voz que si querías hacer un trabajo feo, pagar una escolta, protección o lo que fuera, tenías que llegar a esa cantina, pedir un pisto y pedirle al demonio de piedra que te ayude. Mucha gente lo hizo, pues a finales de la década de los 40, el paso de Fayuca, Loquera, Migrantes, estaba haciendo un negociazo en esa frontera, y aunque unos preferían profesarle a la santa, otros iban mejor por este lado con el demonio. El dueño Miguel estaba viviendo su sueño y ganando dinero como si no hubiera mañana, pues aunque le daba su corta a la maña, aún le quedaba bastante,
y platicando con los clientes que eran regulares, salió una oportunidad de invertir su dinero ganado. Este cliente fue de los primeros que empezó a llegar al lugar, y como la gran mayoría, llegó urgido de negocio, pues ya estaba muy agobiado con las deudas hasta el cuello. Escuchó que en ese bar encontraría soluciones, y con el poco de dinero que le quedaba, se puso a tomar allí hasta que se perdió en botellas, y entre que se desmayó por la ingesta de tanto alcohol, él tuvo una visión. Era que de la famosa figura de piedra del demonio salía un humo espeso, y como si fuera neblina, peor respirable, entraba en uno de los chicos gringos que trabajaban de meseros, y como si fueran simples títeres de algo más allá del humano, hablaban a través de ellos, para hacer un trato por lo que fuera que este señor necesitara. Él dijo que es oriundo de Chiapas, y que toda su juventud trabajó en cafetaleras, y harto de esa vida pesada y mal pagada de campo, apenas tuvo edad para valerse por sí solo, se fue al norte a buscar oportunidades, pero es que jamás ha pasado de perico a perro. Él se muere de ganas de volver a su pueblo, para que vean que regresó como un triunfador, pero ahora hasta más tristeza le da llegar, pues en años sin saber de él, regresará sin nada, pues todo le ha salido mal. Intentó poner negocios, pero ninguno funcionó, y poco a poco se fue endeudando, a tal grado que ya hasta dan buen dinero por encontrarlo. El mesero poseído por la entidad demoníaca de piedra hablaba con él, y se la cantó diciéndole que él le puede dar la prosperidad que necesita, que siempre tendrá abundancia, pero depende de él alimentar la hoguera. Si en verdad quiere el pacto, verá las señales y sabrá tomarlas, y así fue que saliendo de la cantina, este señor, sin dinero y vagando por el rumbo de los estados, se metió a varias cantinas de mala muerte, y en una le ofrecieron un trabajo que era casi una sentencia de perder la vida, pero él sintió que era la señal que estaba esperando, y la tomó, se aventuró en ella, y fue así que con el dinero y el favor de la gente de la maña de la zona, se hizo un renombre por haber logrado la encomienda entre ellos, y ahora teniendo dinero y seguridad, se regresó a la cantina en Tijuana, para ahora sí saber qué hacer y cómo pagarle al demonio de piedra. El dueño Miguel, el de la cantina, ya lo esperaba, y se dieron otra buena borrachera, con la esperanza de que de nuevo tenga una visión, y así fue. De la misma manera, el humo negro salió de la figura de piedra, y por segunda vez, como títere, tomó uno de los gringos que eran meseros, y esta deidad demoníaca le dijo que la famosa hoguera de la cual se refiere es una mina, y alimentarla será dándole sacrificio para que no paren de sacar minerales de alto valor. Parte de la visión era que él creaba un imperio de minas, y fue así como este joven invitó a Miguel, el dueño de la cantina, para que se asociara y comprara una mina en San Luis. Se asociaron, pero Miguel solo puso capital, mientras que este compa se dedicaría a todo lo demás, y después de un año de trámites, compras, sobornos y todo el trabajo bajo la protección del demonio, él se hizo de una mina, y con la necesidad de poder sacrificar empleados sin llamar mucho la atención de la gente, empezaron a contratar pura gente del sureste del país, que no tuvieran familia en el estado, y así la gente no pudiera reclamar. Cuando leí esta parte del relato, se me vino rápido a la mente esa creencia actual que se tienen en las construcciones grandes. Ya saben, que dicen que en los edificios enormes hay veces que echan albañiles al colado, porque eso le dará seguridad a la estructura para que no colapse. Como yo venía leyendo el relato en el camión rumbo a mi casa de mañana, me puse a ver a los pasajeros, que claramente son albañiles, que iban a la obra, y me puse a pensar eso, que uno nunca sabe para quién trabaja. Pero bueno, regresando al relato, fueron 2 años que esa mina dejó mucho, pero mucho dinero. Lastimosamente se perdían vidas, y ellos siempre se lo atribuían a que es parte del peligro del oficio de trabajar en minas. O cuando de a tiro no se podía hacer nada de que los empleados fueran los sacrificados, este compa lo que hacía es que ayudaba a los de la maña, usando su mina para eliminar evidencias de sus fechorías y levantones con los contras. Todo estaba viento en popa, y el dinero volaba por todos lados. Poco a poco iba creciendo su imperio de la mina, como lo prometió el demonio de piedra. Desgraciadamente todo se complicó, cuando a mediados de la década de los 50 el país empezó a vender muchas propiedades mineras a Canadá y Estados Unidos, y fue que empezó a sentir pasos en la azotea de que le iban a quitar la concesión por tener toda la empresa chueca. Estaban atiborrados de sobornos con la policía y el gobierno, con las aseguradoras, proveedores, y fue cuestión de tiempo de que le clausuraran la mina y se la quitaran. Lo que hizo el dueño fue querer saber cómo le iba a pagar al demonio de piedra con el que hizo el trato, pues parte de la obligación era entregar un sacrificio a cambio de cada luna en la mina, y fue en un viaje express a Tijuana que quiso hablar con Miguel, que le había dicho que la gallina de los huevos de oro ya habían terminado,
pues le habían quitado la mina. A Miguel no le importó tanto, pues como ese negocio tenía una docena más, y aparte había ganado bastante dinero en su momento, pero lo que sí le dio a entender es que le explicó que con ese demonio de piedra hay que cumplirle sí o sí, porque si no, aparte de perder la vida, será el castigo de su alma para toda la eternidad. Ese día tomaron, como la vez que se asociaron, y fue que este compa ahora sí tuvo otra visión, pero en esta ocasión fue diferente. Fue la misma figura de piedra la que cobró vida, y le dijo puntualmente que ya en la mina no podrá darle sacrificios, pero curiosamente sus necesidades se cruzaron, y ahora él, el demonio, necesita ir al sur del país, pues su destino lo llama. Si lo lleva al sur, le quitará su encomienda del trato, pero debe de entregarle las últimas 6 almas que le hacen falta. Este compa aceptó el trato, pero justo antes de despertar de su visión, el demonio lo tomó de la cara y le dijo que solo tiene 10 minutos para hacerlo. Allí fue que él abrió los ojos y eran las 11:50 de la mañana, y aunque había gente tomando en el lugar, él sabía que tenía que jugársela. Primero se fue a su camioneta, la dejó prendida y en ella dejó un fierro cargado, listo para su uso, y aparte tomó otro y se lo fajó en la espalda, también para hacer su maldad, y sin pensarlo mucho y valiéndose de la efímera amistad que tenía con Miguel, el dueño del bar, se pasó la barra dizque para prepararse un trago a su gusto. Pensó un breve momento qué hacer y su plan era simple: tomar la figura del demonio de piedra y huir con ella y defenderse con tiros a quien se le cruzara. Y aunque sabía que el dueño Miguel y los meseros gringos que trabajaban allí serían los primeros en salir al quite, no se achicó, pues prefirió 1000 veces enfrentarse a ellos que a este demonio que tenía control del más allá o de lo que uno puede comprender. Primero soltó 2 tiros al techo para asustar a la gente, y todos trataron de esconderse debajo de las mesas, y fue así que este compa brincó, tomó la figura de piedra del demonio y corrió con ella rumbo a la salida, y de paso, de un tiro limpio le quitó la vida a Miguel y a uno de los meseros gringos. Como había gente peligrosa en los comensales, ellos también se defendieron. Él salió corriendo disparando, y les dio a varios, y él estaba seguro que su cuota de 6 almas a pagar ya estaba cubierta en su escape. Corrió a su camioneta, y como lo han mostrado estos relatos, es que algo tiene esa figura que te hace sentir invulnerable, pues con toda la seguridad del mundo, él huyó de la zona y logró hacerlo, dejando todo a su paso. En el camino pensó que por qué no hacer lo mismo que hizo Miguel, el dueño de la cantina, pero él hacerlo en el sur del país. Manejó durante buen tiempo y pensaba que entonces ese era su destino, llegar de nuevo a su tierra donde lo vio crecer, y quizás no llegará rico, pero sí con algo que lo ayudará a hacerse incluso más rico de lo que pudo pensar. Así que fue como llegó a su pueblo cafetalero. Lo primero que hizo fue llegar a las cantinas por algo que tomar, y viendo fácilmente que ganaría en las partidas de baraja, empezó a jugar y ganar. Como se dijo en el otro relato, ya sabemos cómo acabó, pues la gente del pueblo pensó que ganaba mucho porque hacía brujería, y cuando quisieron atorarlo en la trampa, se calentaron los ánimos y se fueron a los tiros, haciendo que él huyera al monte y acabara perdiendo la vida al caerse en un barranco. Aunque no perdió la vida en ese instante, pues el poco tiempo que estuvo consciente tuvo una visión de que en la cantina de Miguel, donde cobró varias vidas, solo lo hizo a 5 personas: a Miguel, a un mesero y a 3 comensales que le hicieron frente al salir corriendo de allí. Entendió entonces que él era el alma número 6, la que necesitaba para que el demonio de piedra siguiera su camino, y fue así que antes de fallecer, él repetía eso, que no merece el perdón de Dios, pues su alma le pertenece a alguien más. Lo que sabemos que pasó se dijo en el otro relato atrás, en que en ese monte la figura del demonio fue encontrada por un pobre chaval que se llama Teco, de 5 años, que al parecer acabó siendo la reencarnación en vida de ese demonio en la tierra. Pero ¿qué pasó con él? Lo sabremos en otro relato, pues ya llegaba la parada del camión y me tenía que bajar. Las siguientes historias son de esas que te hacen pensar que los buenos somos más, y si no lo somos, entonces valemos el doble. Pues en mi experiencia la vida y en estos relatos me han mostrado que la gente más desafortunada son los que están más dispuestos en dar lo poco que tienen para ayudar. Como este ejemplo con Don Chava, un señor que trabajaba como mantenimiento en un circuito de casas en el mero centro de la ciudad desde hace más de 30 años. Él era del sur del país y dejó su comunidad por la tristeza que lo recordaba, el haber perdido el hijo único que tenía, mientras el chamaco jugaba a cucar los novillos cuando los sacaban un ruedo para que se desentumieran las patas. Tras esta horrible pérdida, a los meses que su hijo falleció, su esposa también lo hizo,
y él, queriendo dejar los recuerdos de su pasado, dejó su finca y algunas parcelas de siembra a la necesidad del templo del pueblo y se vino a probar suerte a la capital. Entre chambas, acabó como mozo de limpieza para una casona donde una familia de españoles solían hacer pan, y aprendiendo con los años el oficio de fontanero, carpintero y electricista, o todo lo que necesite algún arreglo en las casas, lo fueron recomendando, al grado que en una familia que era dueña de casi todo un bloque entero del centro histórico lo contrató de planta para que estuviera a la necesidad de las casonas, y así fueron los primeros 20 años de trabajo. Él vivía precisamente en una de esas casas. Era una que estaba semiconstruida, más que nada lo usaban para guardar tiliches, y digamos que él encontró un poco de paz en ese trabajo, pero todo cambió una tarde, cuando esos patrones le dijeron que tenía que arreglar los pisos de una sala que se habían ensuciado de más, y fue a una casona que estaba muy bonita y arreglada, que recién la habían empezado a utilizar como residencia. Cuando llegó a esa casa se dio cuenta que ahí vivía una familia de 2 señores ya muy grandes de edad, y solo con un chamaco de 5 años, muy cachetón el condenado, y le decían Teco. Lo que limpió era que se había escurrido mucha cera de velas, tantas como si fueran cientos de ellas, y se hubieran consumido el grado que a nadie le importara que se prendiera en fuego, porque el piso era de madera. Mientras Don Chava tallaba la cera y limpiando con calma el piso, el chamaco Teco se le acercó, y actuando muy serio, como si no fuera un chamaco, veía cómo trabajaba Don Chava lentamente. Don Chava le sacó plática, y tratando de ser amable con el morro, le dijo que lo ayudara, solo por convivir, y Teco lo hizo. El chamaco no hablaba mucho al principio, y como Don Chava tampoco era muy platicador con él, congeniaron muy bien, pues al joven Teco le llamaban mucho la atención las herramientas y el ruido que hacía, que estaba utilizando para reparar el piso. Cuando sacó una polidora para darle acabado a la madera, Teco estaba muy emocionado por ver la máquina cómo pulía, y Don Chava le dijo cómo hacerle para que lo ayudara. Cuando acabó, dio aviso a los padres que todo estaba listo. Le quisieron dar una propina, pero Don Chava dijo que no era necesario. Él ya percibe un sueldo como mantenimiento, y fue así el primer contacto que tuvo con esa familia. Pasan los días, y entre caminando por los andadores de las casonas, a veces veía a Teco en los balcones, mirando todo a su paso, y Don Chava, pensando que sería un buen regalo, con unas maderas y cueros y ligas le hizo una resortera, para que perdiera el tiempo dándole a las palomas, aunque sea, pues pareciera que el pobre muchacho se aburría, estando solo en semejante casota sin mucho que hacer, y menos con compañía. Pasan los meses, y en esta casa se hizo muy frecuente eso de limpiar la cera de la vela de los pisos, como si seguido hicieran un ritual. Don Chava se mantenía al margen, y jamás preguntaba qué era la cera, pues él sabía que con la gente rica uno no sabe en qué se mete, pero le empezó a dar el gusanito de querer saber más, cuando una tarde le hablaron de la casa de Teco, para que fuera al patio, y le explicaron que tenía que dejarlo limpio de maleza, y acomodar con losetas de piedra para poner planito, y aparte poner un diseño. El diseño era extraño, era un ojo hecho con losetas rosas, y todo lo demás era adoquín gris. Don Chava lo haría sin problemas, pero lo único difícil sería tener el tiempo para hacerlo. Les explicó a los señores que él trabaja para el bloque de casas, y si alguna necesita algo de arreglo, él tiene que ir al momento. Los señores le dijeron que si trabajaba fuera de su horario laboral, ellos le pagarían muy bien, y él aceptó solo de esa manera. Esa semana, después de su jornada, se iba con ellos a cargar las losetas, escarbar y limpiar las plantas, y siempre lo hizo con Teco a un costado, como si fuera su ayudante. Poco a poco fueron hablando y agarrando confianza, y entre esas charlas, Teco le dijo a Don Chava que si él también es servidor del Señor. Don Chava pensó que se refería al servicio de sus padres, pero el joven Teco no hablaba de eso, se refería a otro señor, uno que solo sale cuando alguien logra acabar el ritual de las velas todas las noches. A Don Chava le empezó a sonar raro lo que decía, y lo que nunca, le dio por preguntar más, y mientras trabajaban se dio cuenta que Teco era serio, pero solo por lapsos de tiempo. Primero como si fuera un mini adulto, no hablaba, y cuando le hablaba, hacía con palabras muy firmes y muy culto, pero también, por otros lapsos de tiempo, era como cualquier niño que se emocionaba por las cosas más simples, como el simple hecho de ver cómo funciona una polidora. Cuando él siguió preguntando a Teco qué eran los rituales de las velas, Teco le dice que a veces traen mujeres a su casa, para que bailen con las personas de las fiestas que hacen los señores de la casa, y cuando ya están todos cansados de bailar, ponen a estas mujeres alrededor de las velas, para que suden mucho con el calor de la flama. Don Chava se dio cuenta que Teco se refirió como señores a las personas que vivían con él,
y cuando les preguntó que si entonces ellos no son sus padres, Teco le dijo que no. Don Chava siguió con las preguntas sobre cuánto tiempo tiene viviendo con ellos, y Teco les dijo que muchos, pero muchos años, y emocionado, como queriéndole presumir algo, se fue para su cuarto, y de una maleta sacó fotos donde él está con los señores, en lo que son como en diferentes tipos de atrios, que también eran de madera, y también se dio cuenta de algo que lo dejó frío del miedo. Don Chava descubrió que los señores en las fotos se veían mucho, pero mucho más jóvenes que Teco, pero Teco se veía igual, como el mismo chamaco de 5 años que tiene enfrente, y Don Chava, ya sabiendo que todo esto era muy raro, le preguntó a Teco pues cuántos años tiene. Él le dijo que tenía 36 años. Todo fue muy extraño para Don Chava, y claramente asustado ya no quiso preguntar más, y mejor se dedicó a terminar lo antes posible el piso de losetas que le habían encargado. Los días pasan, y Don Chava trata de ya no pensar en Teco, pero algo no lo dejaba en paz, y era la culpa de pensar que seguro Teco era un pobre chamaco que estaba siendo usado para esas cosas raras que hacen en la casa, y no sabe explicarlo, pero una culpa lo invadía a cada que pensaba en esa casa, y cuando pasaba por el balcón y veía a Teco jugando con la resortera, más culpa sentía. Don Chava no pudo aguantarse las ganas y quiso tener más información de qué se hace en esa casa. Le preguntó a Teco que si lo que hacen en su casa son cosas del diablo, y él le confirmó que sí, que todos bailan y ponen a las mujeres en las velas, y cuando hacen eso, él tose mucho y de la boca le sale un humo, pero cuando pasa eso, le arriman un monito de piedra para que todo el humo caiga en él, y después ya no recuerda nada, más que solo ve una luz que lo encandila. Don Chava le preguntó que si entonces no recuerda a su verdadera familia, la de sangre, pero Teco le dice que no, ya son tantos años de eso que lo olvidó por completo. Don Chava empezó a ver que sus patrones, los dueños del bloque, ya estaban muy de amistad con los señores que cuidaban a Teco, así que él pensó que su tiempo trabajando para ellos ya había llegado a su fin. Él iba a renunciar, no sin antes hacer lo correcto. Como tenía las llaves de una casa vacía que colindaba con la casa de Teco y era donde hacían estas ceremonias extrañas, él esperó en la azotea para ver todo lo que hacían en el patio que recién habían hecho. Observó así todo el proceso de los bailes, cómo lo hacían con máscaras que usaban con formas de animales, y cuando presenció lo de Teco echando humo por la boca a una pequeña figura de piedra, supo que el mal estaba ahora dentro de esa figura de piedra, como si lo usaran ellos como un recipiente. Esperó que todos estuvieran como en trance, viendo eso de las velas consumiéndose en el cuerpo de una joven, y con una valentía que solo Dios te puede dar, se brincó por el patio, tomó la figura de piedra y con un filo en mano les dijo a todos que aquí acababan sus cosas del demonio, y salió huyendo, bajo la desesperación de todos los presentes, pues aunque todos gritaban, nadie hizo por seguirlo, solo apuntaban pidiendo que alguien lo detuviera. Al ver que nadie lo seguía, le fue más fácil su huida, y ya, todo planeado, habiendo dejado una mochila escondida en una jardinera con cosas para regresar a su pueblo, emprendió su fuga. Se puso rápido el cambio de ropa diferente, y se encaminó por las calles con un perfil bajo, pero también empezó a sentir raramente mucho cansancio. Era como si esta figura de piedra cada vez pesara más y más, y hiciera lo posible para impedir que Don Chava huyera con ella. Se le estaba complicando avanzar, así que también pensó que sería cuestión de tiempo, que los ricos que estaban en ese ritual pidieran apoyo a la gendarmería. Por eso al ver a la primera patrulla pasando por las calles, Don Chava se asustó y se metió por una privada de casas muy bonitas, y en un montículo de basura afuera de una residencial echó la figurita de piedra entre bolsas y siguió su camino como cualquier chambeador que se da muy temprano a su trabajo. Una patrulla lo vio y lo paró, y lo primero que le pidieron fue revisar su mochila, como si ellos ya supieran exactamente qué buscar, pero ya no había nada. Los oficiales, al ver que no tenía nada, lo dejaron ir, y fue así como Don Chava terminó su paso por la capital, con la intención de regresar a su pueblo, pues al parecer la paz que tanto buscaba ya había llegado a él. Don Chava algo vio en Teco que le recordó mucho a su hijo fallecido, y creyendo que lo salvó de ser un portador de un demonio, le dio paz eterna, la cual esta gente mala se la había estado negando durante décadas. Él no sabía si haber dejado en la basura esa figura de piedra del demonio fue la mejor forma de deshacerse de él, pero a Don Chava no le importaba el futuro de lo que pueda pasar con esa figura. Lo que a él le importaba era estar presente para Teco y ayudarlo al fin que encontrara la luz, todo en honor a su hijo fallecido. Yo, cuando acabé de leer esa historia, me dio una tremenda paz pensar que Tecos
ya está al menos con Dios y alcanzando esa luz que tanto veía en los rituales. Le conté todo esto a mi mamá, sobre los relatos que estaba leyendo del libro que encontré en la papelería, y me dijo que si están buenos, le leyera uno mientras comíamos, pero antes le di un resumen de todo lo que ya había leído, para más o menos ponerle en contexto, y encuentre tan entretenido estos relatos como tú y yo lo estamos haciendo ahorita. Después de pasar tiempo en la casa con mi mamá, había mordido el anzuelo y me dijo que le contara más de las historias que vienen en el cuaderno que me encontré, pues ella, aunque es muy religiosa, siempre ha tenido muy presente que el demonio, o mejor dicho, los demonios, andan sueltos por donde sea, a toda hora y donde quieras verlos. Tomé el cuaderno y buscando la página donde me quedé, descubro que las siguientes hojas eran puros garabatos, y eso era imposible, porque mi emoción de leer las historias, yo había revisado antes el cuaderno y sabía hasta dónde estaba impreso, pero yo por no querer asustar a mi mamá, le dije que mejor me diera chance de irme a dormir, porque la neta ando bien desvelado, pero que antes de irme a chambear a la papelería, le leo un relato antes de irme, y ella accedió. No recuerdo qué soñé esa tarde, pero sí tengo muy presente que al despertarme estaba empapado, así, feo en sudor, de esas veces que dejas hasta húmedas las sábanas. Ya era un poco tarde, y con el tiempo encima me metí a bañar, y cuando bajé a comer, mi mamá no había preparado nada, pues se puso a leer el cuaderno, no me esperó, y lo hizo toda la tarde, y al verme me preguntó que si todo esto es verdad. Yo le dije que no creo, quizás sean ficciones nada más, pero mi mamá me miraba algo nerviosa, y cuando le pregunté por qué tanto rollo, me comenté que a lo mejor son locuras suyas, pero de la última historia que leyó, puede ser que conozca a la señora que la vivió. Yo pensé que me estaba cotorreando, pero no. Mi mamá estaba claramente consternada, y cuando revisé el cuaderno, ella había leído la siguiente experiencia, del demonio, donde yo me había quedado. Como tenía el tiempo encima, le dije a mi mamá que no se asuste, solo son historias, y le cambié el tema para que pensara en otra cosa, y le conté que mi tío estaba muy interesado en poner un pequeño cuarto arriba de la plaza, para poner ahora sí un velador fijo de planta, y ya, dejando el tema de lado, comí rápido lo que me encontré y me despedí de ella. Mi mamá me dijo que no me fuera sin antes persignarme, y me repitió una y otra vez que apenas acabe de leer el cuaderno lo tire a la basura, o mínimo lo deje donde lo encontré. Escuchar eso solo me calentó más la cabeza, porque llegar rápido a la papelería y leer el siguiente relato. No sin antes primero llegar al Oxxo, comprarme un café y unas galletas, e hice los recorridos iniciales para verificar que todos los locales tuvieran cerrados los candados. Apenas se hace de noche, y yo ya estaba listo, e inicio a leer el siguiente relato, el que mi mamá ya había leído. ¿Se acuerdan del primer relato, donde un cura se llevó la horrible estatua del demonio de piedra que estaba dentro de la figura de la Virgen? Pues ahí arranca la siguiente experiencia. Este cura llegó a su casa que estaba anexa al templo de la colonia, y cargando la figura de piedra, como si ya supiera perfectamente qué hacer, tomó muchos ramos secos, de esos que llevas al domingo de Ramos, y empezó a prenderlos en fuego, con un fogón en el patio, tratando de así generar mucha ceniza. Después tomó alfalfa de su refrigerador y empezó a molerlo como si fuera nixtamal de molcajete, generando una pasta gruesa, untable, y de esa manera tapó por completo la estatua del demonio de piedra y lo guardó en su cuarto, donde contaba con una caja fuerte. El tiempo pasó, pero yo ya sabía que ese demonio de piedra tiene una gran virtud, y como lo ha mostrado en las otras historias, el saber esperar el momento adecuado para aparecerse, esa es su gran virtud. Para él, quizás el tiempo no es nada. Los años pasaron, y el joven cura ahora era un hombre maduro, que seguía oficializando misas en el templo de la zona, donde ya era muy conocido y querido, por dar las misas muy dinámicas y del gusto de toda la gente del barrio. Pero ese cura también tenía otra fama, una que no era pública en la colonia, pero sí en el ambiente de los bares del centro de la ciudad, donde le gustaba relacionarse en compañía de jóvenes de la comunidad. Al parecer, sabía llevar perfecto esta doble vida, pues nadie sabía su secreto, y fue en esos encuentros cuando hizo una fuerte amistad, casi rozando como una relación de pareja, con un joven que conoció en estas aplicaciones de ligue, donde puedes conocer a gente manteniendo el anonimato. Para tapar el ojo al macho, se llevó a vivir al joven a la casa anexa de la iglesia, con la excusa de que era su sobrino y estaba pasando tiempo en la ciudad, porque también era de su interés entrar al mundo del seminario.
Poco a poco el cura fue descuidando la discreción e invitaba gente de ambiente para echar fiesta en la casa anexa de la iglesia, y ya siendo ahora necesario empezar a hacer una limpieza más profunda, una señora se acomedió a hacer la limpieza del hogar, y lo hizo haciendo solo 3 días a la semana. Al principio la señora lo hizo con toda la actitud de ayudar al cura porque le caía muy bien, pero poco a poco empezó a notar pequeñas actitudes del disque sobrino del cura, porque ahí ya empezaban a haber fricciones en el trabajo. Este supuesto sobrino era muy flojo, dejaba la ropa tirada por todos lados, era muy sucio para usar el baño, y lo era más cuando se ponía disque a trabajar en el patio, haciendo un hobby que era hacer cerámica horneada, dejando barro por todos lados, y si esta pasaba días, era difícil quitarla del suelo, más que solo tallándolo con una espátula. Una noche, muchas luces de las patrullas llegaron a la casa anexa de la iglesia, pues al parecer se habían metido a robar, y dando la versión, el cura y su sobrino, o mejor dicho, su pareja, decían que fue un sujeto envuelto por el vicio que se brincó a la casa, los amedrentó con un cohete y tomó todas las cosas de valor. Pero curiosamente, las versiones que daban ellos no tenían mucho sentido, o mejor dicho, no cuadraban a los oídos de los policías. A eso sumando que pareciera que también el mismo cura y su pareja estaban bajo los efectos de algún vicio, mejor les tiraron paro y no levantaron cargos para que todo esto pase desapercibido. Lo que en realidad pasó es que el cura y su pareja invitaron a una tercera persona para echar fiesta, y esta se aprovechó que estaba adentro para asaltarlos y así vaciar toda la casa con las cosas de valor que vio, entre ellas la caja fuerte, donde el cura guardaba el demonio envuelto en mezcla que hizo en su momento. Al principio el asaltante tomó la figura, y al pasar por el patio se le hizo tan pesada y tan innecesaria que mejor la arrojó a una esquina, donde había muchas cajas, bancas, bloques de barro y algunas figuras que tenía hechas y arrumbadas la pareja del cura. Al día siguiente de eso llegó la señora a hacer el aseo, y cuando se enteró que los habían supuestamente asaltado, fue la primera en no creer su versión. Ella hacía el aseo y por ende sabía las mañas que tenían ellos, y sin aguantarse las ganas, muy decepcionada les dijo que todo eso les pasó por andar comportándose de manera inmoral a los ojos de Dios. La pareja del cura, al escuchar eso, le respondió ofendiendo a la señora, y se hicieron de palabras al punto que la pareja del cura, enojado, tomó sus cosas y se fue de la casa, con el cura detrás de él, diciéndole que no se vaya. La señora estaba tan decepcionada por ellos que en un arranque de ira y frustración se puso a romper todas las cosas de cerámica que estaban en el patio y eran de la pareja del cura. Desgraciadamente, entre todas las vasijas y figuras que vio, también quebró el demonio de piedra, así saliendo de su cárcel de arcilla que le había hecho el cura. Apenas se rompió, el humo denso empezó a viciarse todo el aire del patio, y después, como si tuviera conciencia el mismo humo, se metió por una pequeña rendija de un cuarto donde guardan cosas de limpieza. La señora, al presenciar eso, ya confirmó que lo que sea que esté metido en ese cuarto no es de Dios, y se fue de esa casa para ya jamás volver. Al parecer la señora jamás contó lo que pasó, pero a partir de allí empezó a llevar una vida pegada a Dios, pero más a su manera, y no tanto como hacerlo público, como en ir a misa o cosas así. El cura no pudo convencer a su pareja de regresar, y derrotado llegó a su casa. Desde la noche anterior que los asaltaron hasta ese momento de la mañana, él había ignorado por completo que el ladrón había robado el demonio de piedra y aventado al patio, y se dio cuenta de todo esto cuando entró a la casa, y una voz que salía del oscuro del cuarto de Tiliches le dijo que ahora más que nunca necesita de su ayuda. Así fue como un hombre de fe, por miedo al que dirán, empezó a ayudar al mismísimo demonio. Este ser primero le dijo que si no la ayudaba, hará que su mundo se venga abajo, pues todos sabrán lo que en realidad esconde, ya saben su secreto, pero le ofrece una tregua, una donde aparte le promete que jamás sabrá su secreto, pero también tendrá que ayudarlo a recuperar su poder, y de esa manera el cura, sabiendo todo sobre ese demonio, aceptó el trato. Durante los siguientes meses, de manera discreta en sus misas, el cura escondió la figura del demonio de piedra, a la vista de todos, cuando con fervor rendían culto. Poco a poco este ser fue ganando poder, al grado de que las misas de 100 o 200 personas no le eran suficiente para el poder que necesitaba, y como última encomienda le pidió llevarlo al siguiente nivel. Eso era llevarlo donde la fila multitud fueran a gran escala, y aprovechando de su posición de cura, logró conseguir un espacio en una festividad del occidente del país, donde venera a una virgen y se juntan cientos de miles de personas para su procesión. Una vez consiguiendo niveles enormes de poder, la figura del demonio de piedra
solo esperó aparecérsele a un verdadero devoto del oscuro para iniciar un nuevo grupo de adoración. Encontró a esta persona en un señor harto de no prosperar en la vida y fue seducido por el poder, dinero, siempre y cuando le rindiera tributo y reclutara más creyentes a su causa. Y de esa manera, aquí es donde arranca la vida de quien escribió todos esos relatos. Por primera vez de acabar un relato sentí bastante miedo. El aire frío me helaba mis pulmones, que se notaban ya claramente respirando a mayor velocidad. Revisé el resto del cuaderno y confirmé lo que yo y mi mamá, que las demás hojas solo eran garabatos, pero yo les podía afirmar que la primera vez que lo agarré, se los juro, no eran así. Me voy de hoja en hoja hasta llegar a la última, y en ella de manera no impresa, pero sí con tinta azul, aparece la frase "nada es coincidencia". No sé por qué, pero esa frase me heló la sangre, y casi me zurro allí mero, cuando me tocan a la puerta de la papelería y veo que es el proveedor de detergente de la lavandería que estaba en la plaza. El chavo se disculpó por llegar tarde, mejor dicho a esa hora, pero él decía que su troca no les jaló en toda la mañana. Le dije que no había bronca y hasta le agradecí que llegara, pues eso me despejó un poco la mente para que se me fuera el miedo, pero no tenía la menor idea de lo que estaba por pasar. Una vez terminado de leer el cuadernillo y ver la última frase escrita con pluma del puño y letra de alguien donde decía "nada es coincidencia", me empecé a sentir parte de las historias. El que mi mamá me dijera que cree que conoce a la señora que dejó ir a la iglesia por conocer el turbio secreto del cura, me daba más cuerda a pensar que de alguna forma yo ya estaba conectado al demonio. Pero como les decía, había llegado un proveedor de jabón a la lavandería y fui a atenderlo con la mejor de las ganas, pues ver a una persona conocida me iba a calmar un poco el estrés que estaba acumulando. Fuimos al local, abrimos la puerta y nos pusimos a bajar todo el producto al suelo. Ya habían dejado un listado de lo que se tenía que recibir. Estaba en el mostrador y lo tomé. Nos pusimos a contar lo que llegó del producto. Yo no conocía la presentación de los bidones y para distinguir si era suavizante de tela o ropa de color o blancos, le abría para ver qué tipo de mezcla. Mientras hacía plática con el chofer, él me comentaba que su día ha sido de locos. No sabe cómo explicarlo, pero empezó con lo que nunca. Se levantó muy tarde, cosa que él nunca hace. Simplemente no sonó su celular y con el tiempo encima, lo mismo con su auto. Tampoco prendió, pero ese sí ya no le dio tiempo de revisar qué era lo que le pasaba y se fue a tomar así el metro y sin saber cómo transbordar, se perdió por el sur de la ciudad. Cuando ya medio se encaminó, le tocó un accidente de tal estación donde al parecer una persona se arrojó a las vías y para no hacerla larga, llegó casi 2 horas tarde a su trabajo. Yo le dije que no estaba enterado de ese accidente del metro, pues estuve dormido toda la tarde y no he revisado nada del Facebook o de los grupos de WhatsApp donde estoy. Me siguió contando que en la chamba todo estaba igual o peor, pero que para no hacerla cansada, apenas pudieron hacer arrancar la camioneta y pudo venir a surtir este pedido que urgía. No quería quedarle mal a los dueños de la lavandería, que son muy especiales y siempre están buscando cualquier pretexto para quejarse con su patrón, para así buscar aunque sea un poquito de descuento en lo que sea. Yo seguí oliendo los bidones, pero de repente sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, cuando el chofer dijo que hasta pareciera que el destino quisiera que hoy acabara tarde de la chamba, pues en esta vida nada es coincidencia, es destino. Cuando acabó esa frase me quedé quieto y lentamente volteé a ver al chofer, y él ahora estaba recargado en el mostrador de la lavandería, mirándome fijamente con una sonrisa burlona, pero se los juro por Dios que ahora no tenía ojos. Simplemente tenía los huecos oscuros y jugaba con una pluma en sus manos. No recuerdo por cuánto tiempo me quedé congelado al verlo, pero sé que fue tanto miedo que no me pude mover nada. De milagro no me desmayé, y al parecer el ser lo notó. Quizás ese horrible ser sabía que sería cosa de tiempo que me diera un paro cardíaco del susto, y con su mano me apuntó el espejo grande que estaba en la entrada del local, y de allí apareció una sombra que se movía a voluntad en el reflejo, y de manera muy condescendiente me dice que si es por miedo, hablemos por este lado. El chofer seguía jugando con su pluma, pero como por arte de magia sus ojos volvieron a la normalidad. Desde el espejo, ese horrible demonio sombra me dijo que nada es coincidencia, y cree que está de más decir que viene por mí, pues me quiere en su grupo, me quiere reclutar. No negaré que en ese momento me oriné encima del susto, y sin saber qué hacer o qué responder, solo cerré los ojos con mucha fuerza, y llorando,
Me puse a rezar las pocas cosas que sé de religión. No tengo muy presente cómo fue el tiempo en esa experiencia, pues a mi parecer fueron varios minutos de sufrimiento, incluso hasta horas, pues me dolían los ojos de hacer tanta presión, pero como si fuera un chispazo de tiempo, todo regresó a la normalidad, pues regresamos al punto donde el chofer me contaba de nuevo por qué llegó tarde a hacer su reparto. Como yo no respondí a su charla, me volteó a ver y me encontró todo catatónico y encima orinado, y me preguntó que si me pasaba algo, que si estoy enfermo de incontinencia o algo así, y fue a tratar de acomodarme una silla para que descansara. Después de unos 10 minutos más o menos traté de explicarle que un demonio está en el local y trató de hablar conmigo a través de él. El chofer me tomaba del hombro y me decía que me calme, que no pasa nada. Trató de explicarme que seguro, por estar abriendo los bidones para ver cómo era el líquido, me daba el tufazo del concentrado, y eso me puso mareado o incluso a alucinar. Me repetía eso y una y otra vez, mientras me ayudaba a buscar un trapeador para limpiar el cochinero de la orina que había dejado en el suelo. Pues sí me calmé un poco, y traté de convencerme que lo que me dijo de los bidones y su olor era posible. Y así pasó el tiempo, hasta que el chofer me dijo que ya le urge acabar su ruta de entrega para irse a su casa, y la verdad no lo juzgo. Él se notaba claramente que estaba muy incómodo por lo ocurrido. Él se fue, y yo regresé a la papelería, donde tenía un cambio de ropa para dormir, y después de asearme con las luces prendidas, claro está, marqué para la casa, para decirles que no me siento bien, y mejor me voy de regreso, que al cabo lo más importante, que era recibir un proveedor, ya estaba hecho. Le marqué a mi tío y me dijo que también no había bronca, solo que dejara las luces prendidas, de esas que se venden en Temu, que se prenden cada 30 minutos, solo para taparle el ojo al macho y parezca que hay gente o actividad dentro de los locales. El cuaderno no quise dejarlo en la papelería, capaz que alguien lo agarraba y sufriría lo mismo que estoy sufriendo yo ahora, así que cargué con él. Y por la hora que era ya no alcancé metro, mucho menos ruta para mi casa, y me tuve que pedir un Uber. Me subí un carro y voy todo pensativo mirando por la ventana. Llevaba una bolsa de plástico con mi pantalón y boxer orinado, pues fue tan rápido que ni me pasó por la mente enjuagarlo, y quieran o no, dejaba un ligero tufazo de orina dentro del auto, y el chofer se percató, y me dijo que acabando el viaje vamos a revisar los dos la tapicería, porque si se lo dejé orinado, me va a meter un cobro de limpieza. Le dije que es la ropa, y sí la traigo orinada, pero viene dentro de una bolsa, por separado, pero el chofer seguía hablando, que si los cobros y no sé qué tantas cosas, que mejor le dije al chofer que parara. Total, que si esa es la bronca, paremos, revisemos el auto y terminemos el viaje. Eso hicimos, y al ver que no había nada sucio en la tapicería, terminó el viaje. Tomé mis cosas del asiento trasero, cuando de repente, el chofer, ya con una voz completamente diferente, y como si estuviera poseído por el mismo demonio que poseyó al chofer repartidor de jabón, me tomó del brazo y me dijo: "Te estoy esperando, vine por ti". En ese microsegundo el chofer de Uber también se le pusieron los ojos negros y me apretó con fuerza el brazo, pero yo logré zafarme. Como por arte de magia, el chofer regresó a la normalidad y me dijo que cerrará el viaje y me cobró 92 pesos, por lo que se avanzó de trayecto. Al ver que ya estaba en modo humano, por así decirlo, le pagué, y una pequeña parte de mí le daban ganas de dejar la libreta en su carro, pero no lo hice y ya me tocó irme caminando mejor a la casa. Para ese momento ya cualquier cruce con personas me daba mucho miedo verlo a los ojos, pues pareciera que se me podría aparecer el demonio en ellos, y cuando ya estaba a cuadras de llegar a la casa, agarré la onda de que no puedo llevar este problema a mi casa, menos con mis padres y hermanos allí. Así que me quedé en las canchas del barrio que están como a 2 cuadras, y me quedé pensando bastante tiempo qué solución podría conseguir. Estuve minutos cuando un indigente vio mi ropa en una bolsa y me preguntó que si vine a tirarla. Apenas le iba a decir que no, es mía y aparte está sucia, pero el pobre indigente no me dejó decir nada. Enojado me decía que ya está harto de la vida que tiene, está sufriendo hambre y frío, y hasta pareciera que tenía una actitud como que me quería asaltar, así como si me estuviera amedrentando, y fue allí que tuve una pequeña revelación. ¿Qué es mejor? ¿Una vida de fe, pero sufrida como mártir, o una vida de culto al mal, pero llena de goce terrenal? Los relatos ya me habían dado la respuesta todo este tiempo, de cómo quitarte el demonio encima, y era simplemente dejar seguir el camino del demonio, no detenerlo, y eso fue lo que hice. Al indigente le di mi ropa, pero también le di la libreta. Al tomar las cosas, el indigente dejó su tono de voz retador, y ahora me vio, pero con mucho miedo. Se quedó congelado frente a mí. Me dijo que si soy el diablo, y sabrá Dios qué habrá visto en mi cara, pero como perrito asustado,
se metió la bolsa de ropa y libreta debajo de su camisa y se fue corriendo. No sé si él vio en mí lo que yo vi en el chofer repartidor o el chofer de Uber, pero yo la neta ya no quería saber nada. Me fui a la casa a descansar. Lo primero que me dijo mi mamá al llegar es que si me deshice de la libreta, y le mentí. Le dije que la quemé y la tiré en los contenedores de la plaza. Mi mamá me aseguró que hice lo correcto, y ya para quitarme de dudas, le pregunté que si entonces sí conoce a la señora que dejó de ir a la iglesia al conocer el secreto del cura y también presenciar el demonio que se escondió en su cuarto. Mi mamá me miró con cara de que mejor ya no toquemos ese tema. Y pues tiene razón, ¿para qué le busco 3 pies al gato? Ya me había quitado de encima al demonio, y aunque me quedó claro que mi familia era parte de su peregrinación por México para hacer su maldad en la tierra, también entendí que se le puede vencer, y es de manera simple. Simplemente no es dejar de amedrentarse por él, y dejar que siga su camino, porque como tanto el bien como el mal, ellos siempre estarán en la tierra. Yo sé que mi camino se cruzará con el demonio de nuevo, lo sé, lo presiento, pero pues nos veremos en el futuro, y espero tener el valor de buscar la solución de deshacerme de él como lo hice esta vez, porque como el mismo demonio dijo, nada es coincidencia, todos estamos conectados, pero parte de estar conectados simplemente es también dejar que las cosas sigan su curso. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.